Chicos, aquí tenemos a Poppy, una bichón maltés. Y quería enseñaros qué pasa. Mirad, este perro está súper bien cuidado, pero fijaros. Veo súper. Sí, espera un segundo, que trata de meter a YouTube. Aguántamela un segundo. A ver, que me va a ayudar. Mira, Gloria, preséntate. Bueno, no me enseñes el de esto. La bebida. Sí. ¡Hola! YouTube. Hola. ¿Qué tal? Estamos... Ay, la peluquería no me... Manresa, Terracán Manresa. Exacto. Calle Barcelona. Y estamos con esta perrita que vamos a estar haciendo... Poppy. Y os quería enseñar una cosa. ¿Cómo saber si lleva arnés o collar en un perro? Primero, Vamos a ver. vamos a ver. Ta-ta-ta-chan, ta-chan. Ahí están los nudos. Espera, a ver. Sí, os los ¿Se puedo... enfocan? Se ¿Se ve enfocan bien? un poco... Ya Bueno, está, desde ya aquí está. no se define muy bien, pero está claro que si metes ahí un peine, eso no sale bien. Es que quizá con el foco que se enfoque. Sí, el espera, pelo. voy a intentar. Enciende el foco. Enciendo el foco a ver si funciona. Aquí se ve la pernaza. Sí, bien claro. aquí. Y después este perro lleva, aparte de el collar, El arnés y el collar. el arnés. Que no entiendo por qué lleva los dos. Porque es Para una- la placa, lleva el, Ah, pero la placa la lleva el lleva todo, aquí. van full equip. Phone equip, ¿eh? Y aquí también tiene nudos, ¿o no? Alguno. Qué ganas de... Quieta. A ver. No, va bastante bien, ¿eh? Dentro de Sí, todo. dentro de todo... Hay algunos, hay. Pero bueno, sitios donde se hacen Las los nudos. orejas, detrás de las orejas, pero no está Detrás de bien. las patitas aquí hay un nudico. Y este perro está muy bien cuidado, fijaros. ¿Por qué los malteses se enredan tanto? Porque tienen ese pelo así, que es muy bonito, pero... Pues ya veis, estaremos aquí hoy en la Liadas. peluquería. Sí, las dos. Bueno, más tú que yo, pero yo igual te apoyo. Tiene la piel con manchurrones, Sí. piel oscurita, tiene la piel Sí. de dos colores. Eso es lo típico que entonces te dicen, bien córtelo, cortan muy corto y después queda el perro gris. Sí. Fijaros aquí. Se ve, a Aquí ver, se ve. Ahí. Ahí se ve. tiene piel de vaca. Espera, aquí lo ves. Normalmente rosada, pero Pero aquí más es como oscurita. más mancha más oscura. Eso es normal, ¿eh? Lo que pasa es que muchas personas cuando lo cortan corto es cuando se dan cuenta. ¿Qué le vamos a hacer a nuestra amiga Poppy? A ver, cariño, vine aquí, que te vean, que te conozcan. Os A ver. presento a Gloria primero, ¿vale? Gloria. Me presento un Hola, ¿me puedes saludar de...? Me llamo Saskia. Jaime. Hola, Jaime. Hola Jaime, bienvenido. Pues os cuento un poco, yo soy Gloria y estamos aquí con Nuria porque yo aparte de peluquera canina soy educadora canina. Entonces vamos a trabajar para enseñaros sobre todo temas de manipulación y que entendáis que la peluquería tiene que ser respetuosa y trabajar sin límite de tiempo, que el tiempo lo marca sobre todo el perrete. ¡Uy, cariño! El perrete con el que estamos trabajando para que él esté cómodo y nosotros estemos cómodos en el trabajo. ¡Ay, ay! Entonces, un poquito ahora tenemos esta Preciosidad. Correcto. Yo, o sea, con el catalán y castellano me trago un poco. O sea, hablo perfecto, pero seseo así un poco, cositas. Pásala. Pero bueno, Cositas. os presento un Michon maltés. Los Michons malteses son un perro de pelo largo, ¿sí? Entonces, te voy a preguntar lo que pregunta mucha gente. Michon maltés, ¿cómo tiene el pelo? Es un pelo largo. ¿Hay un corte para el pelo del Bichon maltés? ¿Hay un corte estándar? Claro, el corte de bichón en principio es un perro que va largo con los pelos hasta el suelo, pero normalmente, a ver, hay varios tipos de forma que se le suelen hacer. Hay mucho tipo de peluquero antiguo que le hace una forma de la cara que no me gusta nada, que es lo que llamo el hachazo, que es el corte de cara así, recto, sin forma alguna, que me parece horrendo. A mí me gusta mucho más con la carita redondita y pues el corte estándar tirando a caniche
más redondito, más pulido. Por ejemplo, a ella lo que le vamos a hacer es cortar un poco las orejitas, dejarle la cara bien despejada. Me ha dicho que de aquí de arriba. Porque tenemos que seguir también las instrucciones que nos ha dado Es un el corte cliente. comercial, pero me dan bastante libertad para hacer lo que a mí me parezca y dentro de unas órdenes, pero ahora les cuesta mucho mantener, entonces vamos a mantener largo entre comillas, pero dando forma al perro y que resalte pues que es una perrita pequeña y que quede compensada. Ahora mismo pues es una bola, parece una alfombra. Sí, bueno, mirad también que es como que vuela, Lana, es como lana, es algodón. Y este pelo realmente lo que pasa es que se anuda con respirar. Ahí está. Por eso muchas personas que tienen bichones malteses pues terminan agotados y siempre vienen a la peluquería y dicen bueno, que tienen problemas. Y realmente ella tiene un pelo muy fino y muy lanoso. O sea, hay bichones que tienen pelo más tipo Yorkie, que es más un pelo más fino, pero no lanoso. Es un pelo como más duro, entre comillas. O sea, que no se enreda tanto. Este realmente es un pelo que es lana. Entonces, al ser un pelo tipo lana, sí que es verdad pues que los nudos pues se enredan súper fácil. Entonces nos va a dar trabajo, porque sí que es un pelo más delicado de trabajar, que si no vas con cuidado es más fácil que puedas hacer daño a la piel del perro si no se trabaja de forma delicada y con mucho cariño. Debe mantener, para ver lo que dice ella, que no le hagas daño, ves que es como una piel rosita. Entonces se ve mucho cuando pasas el cepillo, si rascas, es muy fácil de la enrojece. Ahí está. O incluso llegar a hacer sangre, porque la piel es muy delicadita y dentro de que ya tiene una piel fuerte y que está sana realmente, hay muchos bichones que te vienen con problemas de piel, entonces tienes que ir aún con mucho más cuidado si te los llevan así. Y a veces por muchos perros así, por eso terminas pasando máquina, porque como te pongas a trabajar el perro como te gustaría, revientas al perro. Entonces... Después también otra cosa para los que estáis en casa, ¿qué te parece? Les enseñamos un poco cómo cepillar. Espera, que como no conozco, te aguanta el perro y vas a buscar el cepillo. Ah, espera. Ahí tengo uno, sí. ¿Y el peine dónde lo tienes? Aquí. Vale. Tengo si nos hay también más, pero sí. Cosas que hemos visto, que hay gente que coge, hace así y tira, ¿vale? Porque en el supermercado te venden las dos cosas. Esta es la carda, este es el peine, ¿sí? Y yo he visto mucha gente hacer esto y tirar. ¿Qué pasa? Que como este pelo es realmente muy esponjoso, si yo ahora hago así y tiro, lo arranco. Entonces lo que hay que hacer, y que aquí se ve muy claramente, ves que soy ambidiestra, fíjate, ahora mismo estaba pensando en hacer esto y lo estoy haciendo con la izquierda, ¿sí? Sí. Entonces hay que cepillar, fijaros aquí, mirad, a ver si lo puedo sacar. Sí, el nudito. ¿Veis? Hay un trocito, ¿por qué? Porque esto es pequeño nudo que ha quedado aquí, aquí hay otro, mirad, aquí hay otro, ¿vale? Entonces, estos dueños cuidan muy bien a su perro, muy bien, ¿vale? Porque lo normal es que llegue con muchísimo, ¿verdad? Con muchísimo más nudos. O sea, tendría que llegar por el tiempo que hace que no me la lleva, todo enmarañado y siendo un nudo es lo normal para un perro con esta largura, que si veis hay como 10 centímetros de pelo. ¿Ves? Entonces, ¿qué pasa? Que muchos dueños lo que hacen es, lo pasan y tiran. ¿Ves? Que aquí se me está quedando atascado. Lo que deberían hacer los dueños es, no sé si volver a pasar. A ver, te paso. Por eso lo hago con la izquierda. Lo que pasa es que con la izquierda no soy tan efectiva, pero bueno. ¿Veis? Entonces, lo vuelvo a pasar y es lo que llamamos de peinar por capas, ¿ves? Yo ahora he peinado esto pasa al peine. Genial. Siguiente capa, esta de aquí. Yo lo que, por ejemplo, Nuria, me encuentro mucho con la gente es que, en lugar de lo que tú dices, lo que hace la gente es tiene el perro así por encima y hacen así. También, sí, por encima. Así. Y ya está peinado. Y te dicen, ya ha peinado el perro. Y entonces haces... Ahí está. Y te encuentras todos los nudos que están por debajo pegados a la piel. De esto, por eso dice Nuria que se tiene que trabajar por capas,
porque por mucho que peines por aquí, Falta esto, claro. esto no llegas con la carda. Y, o sea, la largura de las púas no te llega todo el pelo. Tienes que ir trabajando por capas también para no hacer daño al animal. Porque si coges un perrete así, unas cardas con las púas súper largas, es que al final vas a rascar la piel si no sabes manejarlas. Bueno, es que también mucha gente lo que hace es... Rascar la piel. Bueno, no sé incluso, si lo sabes, pero ¿ves esta forma así? ¿Sabes para qué es? para poder coger bien. Bueno, porque con solo hacer esto ya levanta. Ahí está. Entonces, ¿qué pasa? Que mucha gente lo que hace es y rasca así, ¿sí? Pero lo que deben hacer es esto. Separar la carga del pelo o Esto. de la piel. Este El sí, movimiento hacia afuera siempre. esto no. Es lo que hace la mayoría, ¿sí? Ahí está. Entonces, creo que más o menos... Y otra cosa, puntos, va, puntos... Vamos. A ver, ¿dónde? ven aquí. Si no, nos ponemos, Ah, sí, espera. movemos un poco la mesa que haya más espacio. Igual, sí, pero Sí. bueno. Bueno, a El ver. perro ahora está así. Va, Ya está. os voy a enseñar. Es que yo sí también miro por el otro lado. Esto os va a decir los puntos donde encontraréis siempre nudos. Venga. ¿Vale? Punto número 1. Empezamos por la cabeza. Para mí, el top of the top es Ya, aquí. las axilas, sí. La mayoría se Yo dejan empezaba estas. por arriba. También. Ya, detrás de las orejas. El 2. Detrás de las orejas. Zona de arnés en pecho. Aquí. Aquí y aquí. También. Aquí. Pero yo empiezo desde delante. Tú- Aquí. O sea, Pecho, axilas, detrás de las orejas, barbilla, depende de cómo barbas, si son largos, Sí, también. barbas, también por debajo de las barbas, sobre todo en el mío, schnauzers y demás. también. Luego, pues lo que seguíamos. Sí. Sigue. Después, que ya no sea por delante, normalmente en casa, la gente que lo hace bien, esta parte la tiene muy controlada, pero esta, Debajo. Sí, a ver. esta aquí, ¿vale? Ahí. Esto aquí, esta es la parte, digamos, que se... Delicada. Sí, delicada, que se afeita, pero esta parte no, y lo peor viene aquí. Sí, la parte interna de las Aquí. piernas. Y aquí, ¿vale? Que suele ser donde peor lo llevan. Y los perros que van al bosque, además tienes que unir esta parte de aquí. Sí. Esta y de las que has dicho, esta también. ¡Ay, qué pena! cosita! Entonces, Pobrecita. para hacerlo, ves, por ejemplo, ella ahora que lo tiene así, yo lo que hago es, A ver, ¿ves? que Me vengo con aquí, el otro brazo que ya se me está ¿ves? cansando. Sí, normal. ¿Ves? Voy cepillando. No sé si se está viendo o lo estás tapando con la cabeza. No sé, a ver, no lo Te sé. muevo la perra. Un momento, a ver. Ay. Ahí. ¿Ves? Aquí he quitado algo y ¿veis qué pasa? Ya está. Ya está. O sea, necesitáis esto y esto A ver, ¿ves? para A ver, tener esto. vuestro perro bien cuidado. Quita aquí. Y sin nudos. Pero ya os digo, esta perra ha venido, acaba de llegar de un cliente y esta perra está muy bien cuidada. Pero es que las malteses... Y es la vez que me la traen peor porque está muy larga. Imaginaros, o sea, me La tiene cuidan muy bien. impoluta. Sin nudos en las axilas ni en ningún sitio. Ahora porque va muy larga y se les ha pasado de vueltas. Porque la quería para competir. Pero al final, como que no les gusta el corte, la quería para asiático, pues al final, pues no. Lógicamente, primero va la comodidad y el gusto del propietario. Al ser clientes de tienda, si algo no les gusta, pues lógicamente tampoco los puedes obligar. No es un perro de competición que se le hace el corte y de esto, es perro que está en casa y lógicamente el propietario tiene que estar cómodo con su perro. Gloria, me vas a ayudar en una cosa. Venga. Yo voy a hacer de dueño. Vale. Me vas a ayudar en una cosa. Venga. Porque la perra está muy dando vueltas y tal. Sí. ¿Cómo le aconsejarías a alguien que tiene este perro en casa, ¿vale? Para controlarlo de cara a cepillar. Vale, aquí varias cosas. Esto de manejo de comportamiento canino. Espera, voy a mirar si que se vea bien, ¿eh? Ahora que lo digo yo. Sobre todo, primero, muy importante, como propietario tienes que tener confianza, sobre todo, trabajar el perro con seguridad. ¿Por qué? Porque muchos propietarios... Espera, ¿eh? Sí. Si tú coges el perro, se te mueve un poco, empiezas, y en lugar de colocártelo bien y forzar, entre comillas, o sea, volverte a colocar el perro y ponerle como un poco de límites, ya está, mi amor, y querer al perro y darle mimos y que no sea una experiencia negativa, sobre todo acostumbrar bien al perro.
¿vale? Que ella se irá moviendo, pero pues yo qué sé, que ahora está así, aunque estoy trabajando así por encima, que no lo vea como algo negativo, que se acostumbre, sobre todo perros muy movidos y alguien que no se vea capaz de hacerlo solo, que utilice parejas, amigos, entre dos. Uno aguanta, el otro distrae. Tanto en perro como ya más en gato. Ya que estamos, aprovecho para también gatos de pelo largo que requieren mantenimiento y demás. Sobre todo esto, trabajarlo en positivo, con chuches, con algo que le guste. ¿Por qué? Porque después nos encontramos aquí en la peluquería animales traumatizados que no están trabajados, que tienen mucho miedo, muchos bichones, muchos caniches, que muerden al propietario. ¿Por qué? Porque si tú estás con el perro, ¡ay, ay, ay, te voy a hacer daño! ¡Que me muerdes, que me muerdes! ¡Ay! Pues que Se está asustando. O sea, Se si está tú vas- asustando. Tú vas con esta energía que le Sí. estás transmitiendo el perro. Tú le tienes que transmitir la seguridad. Aquí no influye, o sea, que hay gente que confunde seguridad con maltratar. No, yo no tengo que pegar a un perro ni ponerle la mano encima. Bueno, mano encima, esto, de pegar. De pegar. Lógicamente, tienes que tener el perro sujeto y controlado. Mira, por ¿vale? ejemplo, ella ahora lo está cogiendo y yo estoy ¿Vale? aprovechando para trabajar por capas. Sobre todo, muy bien el manejo. Sobre todo, muchas veces también lo típico. Quieres cortar las uñas, no se deja. Muchas veces Es la como lucha. peluqueros, yo por ejemplo aquí que trabajo sola, muchas veces tengo que pedir ayuda al propietario, porque sola no puedo. Y yo no voy a forzar nunca la pata de un perro hasta cierto límite. O sea, si veo que el perro le cojo la pata, intento aguantarla y se me pone muy farruco, depende de cómo, pues yo sé que si ese perro tiene las de ganar, que yo no puedo mantenerlo bien y seguro para hacerle el trabajo, voy a pedir ayuda al propietario. Y aquí también es muy importante la seguridad del propietario para el buen manejo. Porque Sí. si el propietario va inseguro, no vamos a cortar las uñas. Y el problema también es a veces el victimismo que, ay, pobre, pobre. Ahí está. A Y veces no le estás haciendo, yo por ejemplo ahora le estoy cepillando, no le estoy haciendo daño, pero él a veces intentan como en sus propietarios, cuando ellos se mueven los dejan, ellos se mueven porque así los dejan, ¿sí? Pero al final tienes que ser firme, ¿vale? Mira, ahora Pero se ha ya relajado. está, y le estoy sacando y estoy haciendo lo mismo que le estaba haciendo. Pero fíjate que yo aprovecho que ella lo está bloqueando y lo está tocando para ir trabajando por Y acá. no estoy sujetándolo firme ni nada, que tengo la mano suelta, rascándole la barriguita, rascándole las orejas mientras ella mira hacia afuera a ver qué hay. Está la perra tranquilísima. Vamos a resumir. Primero, buen manejo del perro, ¿no? Después, que aparte de esto no bloquearlo, o sea, no cogerlo fuerte. Ahí Bloquear, que no se puede hacer daño, pero ya está. Y después, yo os añadiría otra cosa, el no querer ser perfectos. Quiero decir, yo por ejemplo ahora me acabáis de ver que yo estoy revisando y estoy intentando ser perfecta porque ella me está aguantando. Pero si yo viera que el perro está nervioso, buscaría más bien que termine la cosa en positivo más que forzarlo a que no haga Ahí ningún está. modo. Yo ¿Sí? muchas veces, incluso depende de cómo tenga el trabajo, la tarde, la mañana o demás, muchas veces incluso no termino de trabajar los nudos, sobre todo si no están pegados a la piel, Aquí ya depende del caso, que no es lo mismo un nudo suelto que tú sabes que luego con hidratación o demás puedas trabajar, y depende del perro. Ella, porque es una perrita que está muy acostumbrada y sé que si me dejo algo, luego lo voy a poder trabajar porque está acostumbrada, se deja peinar, entonces sé que si pasa cualquier ¿Ves? cosa... Por ejemplo, otra cosa que hacen los propietarios, que ahora me ha sido muy bien, que me hagas esto me va muy bien, bebé, porque ella tira la pata. Hay muchos dueños que empezarían a tirar hacia ti y ya empezarían a gritar, no, pero es que te portas mal, y es como una cosa, ¿ves? Yo no la estoy dejando porque te tengo a ti, ¿vale? Y lo que estoy haciendo es tocarle la pata, pero no se la voy a dejar y voy a seguir poco a poco, ¿sí?
Entonces, ella va a entender que por mucho que no soy su dueño, ¿sí? Que no le voy a hacer daño, pero que tiene que entender que no me va A ganar. a ganar en este aspecto. ¡Oh! Ya, ¿Qué ha ya. pasado? ¿Quién te ha hecho daño? No, ¿No? no, ya está. Entonces, Sí, quizá simplemente... le he pillado el pelo yo aquí, ¿sabes? Sí, puede ser. Sí, como tiene el pelo tan largo, voy aquí al límite. Claro. Entonces, ¿qué pasa? Que yo ahora voy a terminar en positivo porque casi le he sacado el nudo, dejo ir, ¿sí? Ya está. ¿Qué pasa? Sigo cepillando. ¿Qué pasa? Mientras ella juega, ¿Qué yo... pasa? Sí, guapa. Vale. Ya está, ya está. Calmamos, que si no se... Se nos va. ¡Ay, ay, ay, ay! Después otra cosa que me he dado cuenta, que muchos propietarios consideran morder cuando los perros te tocan con la boca, pero los perros solo te pueden tocar con la boca o con las patas. Ya. Entonces, eso me ha mordido el perro. Y a veces también tener en cuenta que a veces puede ser que se giren y te hagan daño porque tú les estás haciendo daño peinando. Claro. Hay propietarios un poco salvajes que no son conscientes de que quizás están rascando la piel al perro y el pobre perro está sufriendo. O por ejemplo, ves aquí hay un nudo. Si yo ahora tiro, se va a protestar porque le va a doler. Porque si yo cojo mi pelo y tiro, ¿qué pasa? Ahí Me está. duele, ¿no? Pues lo mismo ellos. Y mucha gente no es consciente y dice, es que el perro es malo, es que el perro se mueve, es que el perro no sé qué. Y dices, a ver, ¿cómo lo estás tratando? Si a ti te tiraran el pelo, ¿tú por qué Claro, estarías? es que- Preguntas. Sí, ¿no? Pues ya Pobrecitos. está. Pues ya hemos respuesto la pregunta. Si son mucho más buenos de lo que, o sea, si tuviéramos que aguantar nosotros lo que aguantan ellos, vamos. Tienen mucha aguante los perros en general. ¡Qué muchacho! Entonces, bueno chicos, ahora nos vamos a ir a empezar, ¿vale? Pero simplemente quería, porque la perra es movida y quería hacer un vídeo un poco de explicar esto, porque muchas personas en vuestras casas lo que os cuesta es cómo cepillar un perro que no para de moverse. ¿Quieres que hagamos un poco, tiene aquí nuditos las Toma, axilas? sí. Hacemos un poco de precorte antes para que de esto, ¿te parece? ¿O qué Sí, quieres como lo hacer? hagas tú habitualmente. Yo creo Hombre, que es lo mejor el porque recorte. sí, porque como que tiene tanto pelo y tenemos que cortar bastante, sacar, o sea, más de que nada del cuerpo, patas y esto no, para que luego podamos ver cómo las trabajamos, Sí. pero sobre todo las patitas casi no vamos a tocar, es solo dar forma y repasar. Yo te digo, yo personalmente siempre digo que la peluquería, para poder ganar algo de dinero, el truco está en hacer precortes y no limpiar y usar producto para cosas que no se van a quedar. ¿Sabes lo que te quiero decir? Ahí está, por eso. Porque, claro, sí, mira, aquí hay un nudo, ¿ves? Si yo ahora hago esto para arrancarlo, ella se va a quejar. Y es normal, porque es que tiene un buen nudito ahí. Entonces, yo soy totalmente partidaria de hacer precorte. Más uno. Sí, sí, sí. Más uno y más, o sea, teniendo claro el corte a veces. Sí. Ella porque va muy larga y sabemos claro que la mitad se va a ir fuera. Si no tienes muy claro qué vas a sacar y qué no, yo no haría precorte, pero en casos que lo sabes claro que tienes que sacar bastante pelo, ¿para qué tener que lavar cosas que... Le va a sacar. Porque lo que tardas más el pelo, Ahí está, no sé, yo para mí lo que más tarda es secar, secar. ahí está. Entonces, ¿para Ahí qué vas está. a gastar energía y de esto? Mira, esto ya casi... Es Fíjate. A ver, vamos a cortar, ¿vale? la mitad bien. Más o menos, mira. Es que es, Mira, mira, mira cómo se queda. es que ella será muy guay porque lo que me pidió ayer mi clienta, la del otro perrete, con ella sí que lo podremos hacer muy bien porque es un perro que va a quedar súper chulo en volumen, ¿vale? Claro, va a tener mucho volumen. Los bichones normalmente van súper hidratados Sí. y con el pelo planchado. Pero espera, explica esto. Los perros de pelo largo, este es un perro de pelo largo, si tú lo dejaras crecer iría hasta el suelo y más. Ahí está. Entonces, cuando el perro va No para de totalmente crecer. largo, lo que ponemos es un champú de peso. Hidratante, Hidratante. mucha hidratación y luego queratina para aportar la proteína del pelo y que le añadas peso, ¿Veis? ¿vale? Entonces, lo que buscaríamos es que el pelo haga esto. ¿sí? Ahí está. Y que se vaya caiga. todo para abajo. ¿Por qué sube? Pues porque tiene mucha lana, ¿vale? Ahí está. Pero por eso utilizaríamos champús para bajar. Pero ¿qué pasa? Que como lo vamos a cortar, ¿vale? Lo que queremos es lo contrario. Y- Queremos ver esto así. ¿sí? Realmente, aquí ya es... Y aquí esto. volumen. Ahí está. Y realmente,
trabajar desde la salud. Ella es una perra que va muy bien cuidada, entonces el pelo está hidratado, está estupendo. Si viéramos un pelo desnutrido, aunque quisiéramos volumen, tendríamos que aplicar algo más nutritivo porque el pelo nos está pidiendo alimentación. Entonces, en su caso, ella tiene un pelo espectacular y no hace falta que le aportemos nutrición porque ya va el pelo nutrido. Entonces, sobre todo, que a mí me enseñaron típico, si es bichón siempre hidratante, no, o sea... Bueno, claro, porque te enseñan el estándar. Ahí está. Por eso quería explicarlo. Ahí está. Tienes champús diferentes para efectos diferentes. Ahí está. Pero, por ejemplo, en un caniche no tienes esa caída. Quiere decir, no baja así como en este caso. Un caniche nunca tendrá esta caída. ¿Sabes? Pero, ¿por qué? Porque no es un pelo largo, rizado. Fijaros, es largo, ¿sí? Totalmente largo y cae. Naturalmente caería y iría hasta el suelo. Un caniche esto no lo haría porque el pelo queda rizado, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Que en este perro, si le dejas el pelo largo, le tienes que poner a plomo porque lo que quieres es que quede aquí una línea y vaya hasta el suelo. Pero si tú lo que quieres es un corte asiático y que quede como muy voluminoso, tienes que ponerle volumen para que aprovechar esta estática del pelo y que quede totalmente... Si os fijáis, che, como que queréis. aquí las patitas tienen muy poco pelo y luego pues con el corte tendremos que jugar porque lo suyo sería que la pata quedara toda redondita, bien bonita. Pero con ella no lo podemos realizar porque es que no tiene pelo de aquí abajo, pero ya es su forma, me parece que no es ya de esto, es que tiene poco pelo de genética, pero... O quizá también la han cortado, porque aquí parece que como que haya ido al veterinario y algún trasquilón o una analítica. O no te extrañe, no, una analítica sería más corto, creo. No te extraña... Está aquí, no, que se le rompe de arriba de los nudos. O el dueño que ha dicho, Sí, espera que este nudo... No, ellos no le suelen cortar, me parece, pero podría ser también. Pero ella, si te fijas... No, está muy bien cuidada, ¿eh? No le meten trasquilones porque la quieren bonita. Hay Claro. propietarios que les da como un poco más igual, pero ella sí que es una perra que la quieren muy bonita, entonces la verdad es que es una locura. Entonces vamos ya a meterle un poco de tijera, que si no se nos va a echar el tiempo encima. Que luego tenemos otro perrete y digo, si no salimos de aquí hasta las 10. O las 11, no te preocupes. Hay tiempo. Se nos pasa aquí volando, ya nos han dado permiso los propietarios y demás, pero ya les hemos dicho, no sé cuándo vamos a acabar, o sea, nos vamos a pasar aquí la tarde y vamos a estar súper. Sí, princesa. Me ha encantado porque le dice ¿y cuándo vengo? Y dice, bueno, no te preocupes, porque le vamos a hacer fotos, vídeos, directos, o sea que lo puedes ver en esto. Sí. Y me ha hecho mucha gracia la reacción. Ah, vale. Sí, no, o sea, la verdad es que ahora trabajando aquí tengo la suerte de, aunque no sea mi el local, y al llevarlo yo todo, me dejan trabajar como me dé la gana. Y me he buscado pues ya la carta de clientes de gente que... Me gustaría... Es que ahora te voy a tirar de la lengua. Venga, va, a ver. A ver, se ha buscado. Eso es la típica cosa que nos pasa a todos, que es, yo no tengo clientes de este estilo, ¿no? Que te dicen, a mí no me dejan. Explícame qué piensas tú cuando te dicen, a mí no me dejan hacerlo y yo siempre tengo que rapar a los perros. Porque me encanta la versión que tiene Gloria de eso. Me dice... Yo, o sea... Cuando me viene un cliente así que me pide rapar por desconocimiento, hay gente por desconocimiento y gente por comodidad, ¿vale? Aquí hay varias cosas y yo realmente perros que vayan rapados cortos tengo 4 contados. Una es una Shih Tzu que va a 3 milímetros, pero porque tiene una cantidad bárbara de pelo que al ir a 3 milímetros tiene la piel protegida. Vale. En ese 3 milímetros es muy poco, ¿eh? Es muy poco, pero te juro que si la cortas más larga, a 6 milímetros le queda el pelo fatal. Pero solo con ella, o sea, casos puntuales. Vale. Básicamente, me dicen un perro normal que no conozca, que no haya trabajado,
hazme esto, y le digo, ni de coña. Sí, es que 3 milímetros, yo he hecho algún schnauzer, pero... No, el lomo de De schnauzer, pero sí. quieta, no sé si vas a tener la que aguantar, que voy a coger las tijeras o si me Vale. las pasas. Sí, o... te paso las tijeras. Sí, ¿te va bien? ¿Que no Sí, sabes? no se caigan. perfecto. No, como se caigan las tijeras, nos dan patatús aquí en directo. Pues esto, y yo pues, la verdad, esta tienda se abrió prácticamente cuando yo empecé, aquí, o sea, antes la tienda estaba más abajo, el local, y luego Uy, que me viene gente. Sí, tenemos en directo y ya os digo que nos Vale. van a interrumpir porque Sí. entran Hola. 2 personas. Espera, Dame vamos a si bajar quieres. ¿Sí, la aguantas? Sí, la aguanto yo. Sí, Pues sí. aquí quieta. Aquí, uy. Mi cara se va a poner un poco nerviosa, ¿eh? A ver, os voy a enseñar. Espera, que me he quedado ya aquí. Popi, ¿qué te pasa, cariño? Mira. Espera, que quiero girarlo. Pero como tengo al perro, la prioridad es que el perro no se me vaya. Ahora. A ver. Mirad. ¿Veis? Aquí tenéis a la Popi. ¡Uy! No, Popi. Espérate. ¡Oh! Tengo que ser más rápida que la perra. No. Mejor aquí. ¿Qué le pasa a la Popi? Es que la peluquera la conoce. Entonces, es que ella no se quiere ir. Se quiere ir con la peluquera. Uy. Bueno, pues ya veis. ¿Y los bichones malteses? ¿Tenéis bichones malteses los que estáis aquí o no? ¿Qué perrito tenéis? Contadme. Aquí tenemos a Popi. Popi, saludad. No quiere saludar. Está pendiente de la peluquería detrás. Que veis, hay los clientes de la peluquería. Este es otro problema que tienen muchos peluqueros, que al tener que salir a atender a clientes, tienes que dejar al perro que estás haciendo para atender. Decidme, ¿algún truco para lidiar con todo esto? ¿Qué te pasa aquí? Ay, mi bebé. Sí. Uy. Ay, ok. He aprovechado para girarte. Sí, soy muy buena haciendo estas cosas. Años de curro que me ha tocado. Porque yo he hecho de peluquería y he estado sola en la peluquería y sé lo difícil que es. Ir saliendo, entrando y después siempre no te olvidas de cómo iba. Y dices, ¿a qué pata estaba haciendo? ¿Vosotros tenéis algún truco o no? Ya me contaréis. ¿Qué pasa, Popi? ¿Te has dejado? ¿La Gloria se ha ido? No, tú no te preocupes que estás bien aquí, conmigo. No te preocupes. Todo irá bien. ¿Qué? Mira, saluda. Sí. ¿Ves? No pasa nada. Ah, está atenta. Ha ido que estaban hablando. Ah, espera. Ah, está viendo la peluquera que ahora está viniendo. Y le dije cosita. A ver, me voy a ir de aquí. A ver, espera. Che. Muy bien. Vale. Bueno, está más tranquila, por favor. Venga. No. Uy, que te he visto. Te he visto venir. Es que me he traído solo un trípode y necesitaba otro. ¿Qué le pasa? Sí. Ah, sí, en serio. ¡Ay! Esta nevecita. Yo aprovecho. La Popi. Yo la verdad, ahora, ¿sabéis? ¿Vosotros notáis los nudos o no? Invita a Sheila. ¡Ostras, Sheila! No sé quién eres. ¿Sheila? ¿Qué pasa? ¿Ya la has visto? Está así. ¡Ay! ¿Nos ponemos nerviosas las dos? No. O sea que no. ¿Qué tal? ¡Ay! Pero así. Ay. Porque me quedo. Y tengo la oreja. ¿Tú? ¿De qué? ¿Qué te pasa? Va, abajo. Ahora entendéis por qué muchos peluqueros atan a los perros.
porque si yo no los estuviera cogiendo, saldría. ¡Uy, qué pasado! Sí, la lengua así, fijaros. A ver, mira. ¡Uy! ¡Ay, ya! ¡Ay, qué ya, princesa! En directo. Sí, ahí. ¡Uy! ¡Ay, señora! ¡Señora! ¡Hola, mi amor! ¡Hola, Poppy! A ver, ¡Hola, espérate. Poppy! ¡Ay, Ahora ya ¡Qué está. felicidad! ¡Qué felicidad! Esto es para que digan que los perros Todo. no están contentos cuando vienen a la peluquería. Si nos quieren más, ¿o no? Uy, espérate. Si la hubieseis visto cuando me la trajeron por primera vez, que venía del criador, madre mía, pobreta, con unos trasquilones, me llevaba los bigotes estos todos llenos de vómito, pobreta, de que no le gusta el coche, bien vomitada. Luego os enseño las fotos, mira, pobreta, estaba feísima, pero luego cuando salió con el hocico todo bien recortadito, redondito, hecho una bola, dice, no puede ser que sea la misma perra, estaban flipando. ¿Eh? Venga, dame, Vamos. dale, que si no, no llegamos. Sí. De hecho, Es que tenemos... son las 6 y digo, madre mía. Y tenemos al Yorkie después, has dicho, un viejete. A ver, cariño, ¿tú estás quieta? ¿Dónde están las Es que tijeras? estas Ah, vale. que tengo las no, de vacías no. Vamos a hacer el precorte ahora, ¿no? Sí. Vale. Es que no, quiero las planas. Si no, aquí la caja, esta, me parece que tengo algo aquí. Ya está, cariño, ya está. Las tijeras. No, pues no. Si no, ¿Planas? Yo he visto antes... crezco, ¿dónde tengo? Ah, no, las tengo aquí, con las chunques. Ajá. Con las chunques y ya está. Bueno, también os digo, esta es otra historia. ¿Cuántas tijeras tiene un peluquero canino? Yo Tantas como ahora- pueda. 50.000. Ya está, princesa. ¿Qué? Vamos al lío. ¿Qué le puedes regalar a un peluquero canino? Tijeras. A ver, la cola, ya veis, tiene una cola súper graciosa. Tiene poco pelo para ser un bichón en la cola, pero... Princesa, a ver, te voy a tapar la puerta. Es que te me estás despistando demasiado. Claro, está mirando la puerta a ver si ve la mami. Ay, Ah, me gusta tu truco. ¿Has visto? Me Por gusta. eso me puse esto aquí. Y si te fijas afuera, tengo una estantería de madera que la quiero poner aquí, pero cuando tenga bien el brazo 100%, me dedicaré a ponerla. Buen truco, buen truco. Castigada. Mira a la Nuria. A mí, bueno, a nosotros. Enséñales A todo el esta público. carita tan mona que tiene. Sí, es que es muy guapa. Cariño, quieta. Bueno, primero, truco número 1 para perro nervioso cuando tienes que cortar la tijera. Calmarte tú, punto 1, ¿no? Punto 2, dime otro punto. Aquí ya lo que yo me gusta mucho, ahora a ver si se va a tumbar, como que es precorte realmente de esto, me importa poco cómo quede, siempre manteniendo un mínimo de largura, o sea, es meter tijera a lo bestia, o sea, yo no trabajo perros de competición. Entonces, lógicamente, se tendría que dejar ya el pelo como más trabajado, con un precorte más guay, pero esto es peluquería comercial y depende mucho de cómo se porte el perro. Entonces, yo lo que muchas veces, y viendo cómo está, la voy a atar para tener una seguridad de que se mueva menos porque está muy nerviosa. Lógicamente, hay las cámaras, hay Nuria, no está acostumbrada a esto, y yo tampoco, pero bueno, pero es como que hay muchas cosas por aquí y se está poniendo bastante nerviosa la perra, que es lo normal, pero y Bueno. es realmente bastante cachorra. Bueno, ya tiene un año, pero es que es un cachorro aún. Entonces, bueno, a ver, cariño. Bueno, La voy a y- atar solo, ya veis, realmente tampoco me interesa atarla mucho, pero es solo para ponerle un poco de freno. Para poder usar un Sí. poco las dos manos. Ahí está, ya os digo, solo voy a cortar la mitad, tampoco tengo que cortar mucho. Y yo a veces lo que hago es ayudarme de las manos, para el precorte sobre todo y tal. Vengo de peluquería de personas, entonces yo soy de trabajar mucho con las manos. ¿Y qué es esto? No es perro de competición, que si se engrasa un poco el pelo con las manos, etc., aquí no pasa nada. O sea, lo primero que te haga Aparte el que lo vas a propietario... bañar, ¿no? Aparte, ¿Eh? aparte que lo vas a bañar. Sí, no, pero me refiero a que igualmente luego lo primero que va a hacer el propietario Manos. es tocarle y decir, mira qué suave que está el perro.
Entonces, y que muchas veces ya lo tienes que coger en brazos para llevárselo al propietario. Entonces, lógicamente, pues todo lo que te mates a trabajar... Que sea útil. Sí. Estamos haciendo un precorte simplemente en pelo sucio, ¿vale? Ahí está. Entonces ella está quitando ahora más o menos la mitad de lo que hay, más o menos, porque Estamos tampoco intentando definir ya un poco la forma de lo que queremos de resultado, para que se le marque y quede pues esto, la formita del perro más cuadradita, y realzar pues que es una bichón pequeña y que no nos quede pues tan voluminosa, y sacarle provecho al cuerpito que tiene, porque ahora va muy fea, muy pasada. Si no va larga hasta el suelo, pues está ahora... ¡Qué susto, coño! Esto después, para que te digan que en la peluquería canina juegas todo el día con los perros. Es que viene No, feo. está mirando a ver. Creo que es la sombra nuestra o algo, Y que ve piensa un que- movimiento, Sí. y claro, te pegas el susto porque piensas, ya está, princesa. ¿Vale? También de aquí del culete, que si os fijáis está muy desproporcionado. Entonces esto le voy también a recortar un poco. Del culete me gusta que, sobre todo, perros así chiquitines, que quede esto bastante a ran. Bueno, y también para cortar el perro. Ahí ¿no? está, por eso, Es para verdad. hacerle la formita más cuadrada y que no nos quede un perro salchicha. Porque si Bueno, no... a menos que sea un perro Ya, salchicha. pero de aquí se ve muy feo. Habían princesa, ¿me vas a La dejar princesa va trabajar un dando poco? vueltas. Sí, a ver, cariño. Para trabajar culetes, brazo por debajo, ¿Lo para veis? controlar. El brazo lo metes por debajo para que esto está haciendo fuerza aquí, y además le estoy ayudando porque estoy haciendo así, estoy un poco entreteniendo al Estoy perro. un poco que es que no es el mejor día para grabar porque estoy lesionada y estoy que me rompí parte del tendón supraespinoso haciendo snow. Ah. Cosas de trabajar de lunes a sábado, que solo tienes un día y medio de descanso. Entonces haces cosas, no descansas y posibilidad de lesión, pero así es la vida, no se puede tener todo. Todo el día jugáis con perros. Para que después te lo digan. Perfecto. Entonces, Todo aquí esto es se la va angulación trasera, ¿sí? Ahí, vaciar bastante, porque todo esto sobra. Mira, tiene un poco como de cajita aquí pegada. Nada, hay muchas veces que te viene el perro con el culo hecho una pasta, que es lo más asqueroso que hay. ¿Verdad? O sea, y a veces, incluso lavando 2 veces o No 3, te queda la caca pegada y es lo peor. No sé, creo que ya está. No, te ha bastante- faltado un poco al otro lado, pero... ¿Aquí? Sí, Vale, a ver, ya espera. lo- No, sí, pero aquí. después sí no lo puedes hacer, porque Sí, al ser un pero recorte... sabremos un poco más así esto. Este sí, ¿no? ¿Un poco? Muy bien, princesa. Ya está, mi amor. Ya está, Poppy. Y nos vamos ya a bañar. Nos vamos ya a bañar. También hay otra cosa, que el corte debe ser proporcional. Ahí está. No debéis dejar una cara muy grande, o sea, porque este perro estaba desproporcionado, tenía mucho pelo en el cuerpo y la cara muy pequeñita. Es que es esto, tiene una cara muy chiquita y en este perro, si os fijáis, le crece el pelo del cuerpo mucho, pero si os fijáis tampoco tiene mucho pelo en la cola. No, es verdad. O sea, le crece como a trompicones, porque las orejas igual tampoco tienen mucho pelo, la cara tampoco tiene mucho pelo, que quizá no sé si la han cortado, pero es que realmente es que esta perra le crece el pelo a trompicones. O sea, pero es muy bonita. Es un bichón de una línea muy bonita. ¿Tú sabes lo de dónde vienen el tipo de bichón? Que dicen que hay el americano, que es el grande, el asiático, que es el pequeño, no sé qué es esto. No, lo que pasa es que hay ¿Las estándares... líneas? Sí, pero hay estándares de raza de diferentes países. Vale. Entonces, lo que sí sé es que pasa como con el caniche, ¿no? Que tenemos tamaños más pequeños en Estados Unidos que en Europa. En Europa se busca un perro más natural, más perro, y en Estados Unidos tienen otra visión del mismo perro. Entonces, la FCI, que es la que está en Europa, ¿sí?, permite unos tamaños que no tiene el American Kennel Club. Vale. Por ejemplo, Ok. el caniche mediano americano es más pequeño. En cambio aquí ellos ven al perro mediano como muy grande. Ya. ¿Sí?
Entonces el estándar americano busca perros más pequeños. Ok. Y los asiáticos también. Los asiáticos ya es otro nivel. Eso. Lo que he visto mucho, ¿sabes qué? Es confundir al bichón maltés. Dicen, quiero un bichón maltés de color marrón. No, Con lo que el- quieres es un bichón habanero. Ahí está. Y después también se confunde mucho Con el el bichón cotton. con el bichón frisé. También, pero el cotton yo no los distingo, el bichón y el Es cotton. difícil. Y el bichón italiano, el bichón maltés, no es maltés, es bichón italiano, le llaman o no sé qué. No sé. También es un... Es que hay ya tantas razas y tantas cosas Mm. que a veces se te escapan más. Luego, yo qué sé, a mí me dicen, perro de aguas, distingue perro de aguas de español con un lagoto. Hombre, depende, si llevan el mismo corte es dificilísimo. Yo no sé distinguir un pastor que gente muy purista dirá, ¿cómo no los distingues? Digo, pues no. Bueno, es la inserción de la La- cola, pero estas es cosas, pero un- es complejo, ¿eh? A ver, cariño. Bueno, nos vamos al baño, chicos. Nosotros y yo os muevo. A recoger todo esto que lo hemos dejado, cariño. Sí. Entonces, Ups. Baño time. vamos a enchufar ya el secador para luego que no nos coja frío. Exacto, Sobre sí, todo antes de bañar, prepararos un poco las cosas. Que luego el perro, pues, que no pase frío. Porque muchas veces no somos conscientes de la preparación y luego, ay, me falta la toalla. Ay, que de hecho la tengo ahí. preparada. tienes a mí, yo Sí. soy el... Miraremos las orejas, si os fijáis, es que ni se las voy a lavar porque las lleva perfectas. O sea, esto es el mérito del dueño. o sea, sí, realmente esta perlita da gusto trabajar porque puedes disfrutar de lo que realmente a los peluqueros nos gusta, que es cortar. O sea, normalmente un peluquero se dedica para poder disfrutar del perro, hacer cortes bonitos. Eso también hay quien se dedica más a la línea de esto de dermocosmética. Pero aunque te dedicas a dermocosmética, lo que buscas es un poco el bienestar y un acabado de raza, un acabado chulo. Entonces con ella, pues es la suerte de poderlo trabajar. Con ella, ¿Qué le vas a poner de champú? no sé qué. ahora. Volumen, no, algo de Sí. volumen. Porque sí. Le daremos volumen, pero no sé, es que realmente cuando vienen a ser perro, tienes la duda de si hacer ya las dos enjabonadas o con una suficiente, porque va mantenida. Pero realmente, como esto es un servicio profesional y lo pagas, haremos las dos enjabonadas. ¿Qué pasa, mi amor? Una enjabonada básica Ujú. y luego pues la de trabajo, la que vamos a trabajar el pelo para conseguir el resultado deseado. ¿Vale? Guapa. A ver, ¿qué Espérate pasó? que estoy en medio. El problema es No, no, que- tranqui. A ver, espera, El que problema no, es que ya que no nos tropecemos con el... Al que de hecho no sé si ya... Esto lo apagamos que no vaya a dar. Apágalo, ¿vale? sí, sí. ¿La cámara ¿La está ves? apagada? Ay, Sí, la cámara sí. Espera. ya está. Vale. Que de hecho no sé si yo también... Para un ¿Qué ¿Quieres estás en grabarte? YouTube? No, estoy en YouTube y en TikTok ahora mismo. A ver, un segundo, que voy a hablar con la propietaria. Vale. Hola, Monse. Está en directe a YouTube, a Blog Groomer también Sí, en la a cuenta. YouTube y a Blog TikTok. Groomer y a TikTok també. Es ¿vale? igual, todos esos. Tot es diu Ai, Blog perdó. Groomer. Sí. ¿Vale? Claro, esto también es otra cosa. Les encanta a los propietarios ver a su perro y es normal. ¿Qué te pasa, Pequi? ¿Qué te pasa, Pequi? ¿A Poppy? Vamos, voy a iniciar yo también el directo a mi Te cuenta. aguanto, Te aguanto yo. No, ya Más, pongo sí. el de esto, tengo aquí el móvil preparado, no te preocupes, no tienes Vale, que vale. sujetar nada. Vale, perfecto. Ay, pues vuelto a encender esto. Hola, people, ¿qué tal? Que has vuelto a encender el flash. ¿Acabas de encender el flash? No, tú, la Ah, yo la había apagado. Ah, perdóname, no me he dado cuenta. Venga, vamos a preparar aquí el contenido. Esto parece un estudio aquí que madre Espera, mía. esta es otra. ¿Cómo hacer contenido y no morir en el intento? Para los selfies aquí tenemos un equipo de grabación. Uno, Está la perra flipando. Es que, de verdad. Ay, 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 ay. A ver, TikTok. Que yo también hago el contenido en TikTok. Que deben estar mis seguidores esperando ya. Sí, lo Ya, vamos ya, a ya. duchar, people. Lo vamos a duchar ahora.
Y vas a ver que va a quedar en nada. A la que haya agua, va a quedar totalmente... Bueno, se queda esto así, no voy a perder ahora el tiempo cambiando el de esto. Venga, a bañar. Emitimos. Listo, esto empieza. Listo, ya lo dejo ahí activado. Princesa, vamos a ponerte guapa. Vamos a ponerte guapa. Y dejamos por aquí. Paso. Pasa Y vamos. más adelante. Vamos con la señorita. A ver, voy a sacar esto de aquí. Que Después, lo tengo. para que sepáis, los peluqueros caninos no usamos el champú normal. Si lo bañáis en casa, es cogerte algo. Esto es de beber agua, ¿no? Sí, son cantimploras de agua. Entonces lo diluimos ahí porque los champús profesionales se diluyen. Ahí ¿sí? está. Y entonces lo que ella está haciendo es una mezcla, ¿vale? Ahora voy a sacar el resto de... Sí, Se debe limpiar. Normalmente se hace en el momento que terminas, lo limpias, pero bueno. pero nos hemos ido a comer Sí, nos algunos- lo hemos dejado. Lo suyo también sería sacar esto para no desperdiciar tanta agua, pero ahora vamos más de tiempo y voy un poco a lo bestia, porque si no, no terminaremos ni mañana. Entonces, me lleno. Que de hecho, me voy a mezclar, casi que solo el vitalizante, el otro se lo voy a poner a saco, porque realmente la primera enjabonada tampoco la voy a hacer rápida porque va limpio el perro. Normalmente si va sucio tienes que enjabonarlo mejor. Pero ahora que es un perro que va limpio, tampoco nos vamos a matar, pero porque el perro va limpio. Repito, si va sucio tienes que hacer a veces hasta 3 enjabonadas. Tenerlo mucho en cuenta porque ella casi con una enjabonada tendríamos suficiente. Solo para trabajarte el pelo, para conseguir el volumen que quieras, porque va limpia. Una Pero, cosa, Pitbull dice, ¿champú desparasitario? No le hace falta, pero yo aquí tengo el Artero. Ahora aquí estoy trabajando con Artero. Hay muchas marcas que quiero probar y demás, pero... Se fue. Perdón. Se ha ido. El champú desparasitante suele ser para de esto con árbol de té. Normalmente el árbol de té, aparte para trabajar con pieles delicadas y todo, va súper genial. bien. Después salimos... Escapista. A la que he mirado el de esto se iba. Mira, papi. Hidrocar, saludos desde España. Sí, estamos en España, sevillanos. Estamos en España, en Manresa. En Cataluña. Cataluña, en Manresa. Que Mira, para que está si la veáis, ya. estamos en el centro. Sí, bien en el tía. Esto ya no te gusta tanto, ¿eh? No, esto no le gusta tanto. Cada perro le gusta unas cosas u otras. A ver, vale, es que también digo, pues vamos a hacer las dos de vitalizante, Sí. porque se me terminó el básico. Bueno, si no, vamos a usar el Petux, que es muy hidratante, pero Vamos a probar a ver qué tal queda en el corte. ¿No? bueno, como que es primera enjabonada, luego le pondré vitalizante. Ah, vale. Que igualmente para los nudos también nos irá bien hidratar un poco antes, para... A ver, que esto ahora con las manos mojadas... Dame, si quieres. No, porque ya está mojado. Ah, vale. Voy a hacer una cosa, una guarrada que aquí Dale. queda con los No dientes. hemos visto nada. Nosotros no vemos nada. Cerrar los ojos ahora. Por favor. Típico de trabajo. Esto es peluquería de campo, ¿vale? De batalla. No habéis visto nada. No. Y ahora aquí, pues vamos a aplicar. Ya os digo, normalmente lo diluyo. Ahora vamos un poco ya. ¿Ves? Ahora sí que con el pelo que tiene, ahora luego voy a mojar un poco mejor. A ver, si puedes venir para acá, que se vea vengo por para acá? ahí la cámara, la mía. ¡Ay, Vete, perdón! Si hay alguien ¡Te he ahí. puesto delante! Estamos No me das aquí cuenta. con Nuria de Blog Groomer, Nuria Puig. Hola, Seguidla. Vean, mira. ¡Ey! ¿Vale? Entonces no voy a estar como siempre por el chat, pero es que vamos súper mal de tiempo y tenemos mucho trabajo. No sé si ya tendré conectada a mi querida Shuri, dependiente de Valencia de Tienda de Animales, que siempre está pendiente de todo lo que hago. Lo bonito de las redes, que si las sabes usar, pues nos une como me unió a mí con Nuria, Sí.
que lo típico, conoces la gente por las redes y ahora pues... Mira, Y estamos pasé aquí por con la- Manresa y me vine a verte. de casualidad, o sea, ya nos conocíamos y sabíamos las dos que esto podía pasar, pero fue casualidad de que se diera como pasó. Sí, sí, sí. O fue sea, casualidad. sin comernos ni beberlo, fue en plan, ¡hostia! Tú eres tal, yo soy tal, vale, ya hemos hablado, vamos. ¿Qué te parece si hacemos esto ya? Y yo, Vale, dale. vamos. Hemos ¡Vamos tardado- con todo! Hemos tardado una semana. Tal cual, literal. Y no gracias a Mark. Marc, si nos oyes, Mark Fox, te por queremos. favor, te queremos igual, pero te olvidaste de pasarle el mail. Te tenía que pasar mi número. Ah, el o sea, número. Le di mi número porque preguntarle por tu número es pensar, ¿quién es esta que me está pidiendo un número? Lógicamente entiendo que si no me conoce, no me va a dar un número así porque sí, por mi cara bonita. ¿Sabes? Porque dirá, a ver, ¿tú por qué me estás pidiendo tal número? ¿Sabes? Claro. No, pero... ¡Ay! Aquí mucho cuidado, si no estuviéramos aquí así, lógicamente la perra iría atada, ¿eh? Sí. O sea, Lo que pasa- nadie salte. Lo que pasa es que mucha gente tiene una mala percepción del atar, pero fijaros precisamente en lo bueno que es atar un perro, porque ahora mismo, porque estamos ella y yo, pero si no, mira, ¿ves? Ella vuelve a intentar salir y cuando está mojada y ella está mojada, El perro se podría hacer va. daño. Gracias Vicente García Miguel, porque veo que has donado. Muchísimas gracias a todos los que donáis, ¿vale? Yo a la que pueda y saque dinero, hago un viaje con vosotros. No sé dónde me iré, pero iré a buscar alguna... Depende de para lo que dé, me voy a Europa o fuera de Europa. Me encantaría. ¿Sabes que yo quería hacer un peluqueros por el mundo? ¡Qué guay! Y yo, si consigo donaciones suficientes, yo me voy a hacer peluqueros por el mundo. Guay, me apunto. Porque me Vengo. encantaría grabar a gente del mundo de la peluquería por el mundo, ¿sabes? A mí, yo estaba a punto de, porque al final no, pero me gustaría, pues lo típico, irme a Australia. También me han dicho que la peluquería en Inglaterra es otro mundo, que ahí son mucho más guays. Porque la Bueno, gente tiene ojo. más cultura Sí. y se los quieren más. Y pues el Pero trabajo... como corte no, no te lo recomiendo. Como corte no, te lo recomiendo como trato. Y como educación en la peluquería, como clientes que cuidan muchísimo a sus perros. Te lo digo porque hay personas que sé que se han ido a vivir a Inglaterra y cuando ven el nivel de corte dicen, uff, Vale. o sea que... Pues yo pensaba que era el nivel de corte. ¿Sí? Ay, pues a mí me han dicho lo contrario, pero bueno, No, tampoco no sé sé. tanto como para Yo poder tampoco. hablar mucho, ¿eh? Pero sí que me lo ha dicho gente que conozco, que me fío, que sé que conoce el nivel. Bueno, supongo que Entonces- es como todo, depende de dónde vayas. Que, a ver, también a veces te vas aquí y si me vas a un centro, a veces, por mala suerte, en centros veterinarios a veces, cada vez menos, pero muchos centros tienen la peluquería como algo secundario y ahí es donde muchas veces maltratan a los perros, por mala suerte. No generalizo, cada vez hay menos sitios así, Pero pero sí que muchas también. veces en centros veterinarios yo he trabajado y es donde la gente va a pelar los perros. Bueno, también tú eres auxiliar, Ahí está. que eres auxiliar de veterinaria. Y educadora canina. Exacto. Bueno, ahora se nos ha relajado ya un poco más el Dacopi. Es una bebita hermosa. Es de verdad, o sea. Lo que disfrutamos los peluqueros, los que nos dedicamos a esto por amor a los animales y que queremos trabajar esto desde el respeto y todo, podéis ver cómo conseguimos pues que un perro que esté como estresado se relaje y no lo pase tan mal. Quizá otro perro ya estaría como chillando. Si tú manipulas el perro salvaje, Sí. te vas a generar un estrés y ahora ella, dentro de todo ella está como cogiendo frío, lógicamente, y ahora dentro de nada ya vamos a poner el secador, que se va a escuchar más el secador que otra cosa, pero lógicamente ahora lo que estoy haciendo es trabajar bien con el champú, porque es el que nos interesa que penetre bien a la piel, en el pelo, para poder conseguir el resultado de volumen
¿qué queremos? Realmente ella con su tipo de pelo, casi que después no hace falta aplicar ningún producto más, porque el pelo ya se nos queda tieso. Por el tipo de pelo que tiene, sobre todo esto, muy importante, conocer el tipo de pelo. Hay bichones que tienen ese pelo tan lacio, tan fino, entonces necesitas trabajar muy bien el pelo con el secador, con productos para conseguir resultado. Con ella, con solo el champú y luego peinar bien, no necesitamos nada más. Voy a hacer una cosa, voy a invitar a las personas que me salen aquí a ver si alguien quiere preguntar algo, ¿vale? Venga. Si puedes luego también mirar a ver si alguien me Voy. dice algo desde el mío, que seguro que alguien también estará por ahí. Vale, sí, voy a mirarlo, a ver. Mira, Tommy, cariño. Mira, cariño. Va. A ver, voy a ver qué hay por aquí. A ver, Es que tenemos aquí una montada. sí. Ahora he cogido, Miguel se ha unido. Te voy a ir diciendo los que veo, ¿vale? Ay, espérate, wow. Que vas aquí con los dos móviles. Sí, que madre estoy mía. con todos los móviles. Es que si vierais aquí, por ejemplo, papi, con Ay, ahora no tengo manos para No, tranqui, está controlado. Señora. Ay. Ahora se me está resecando el cuello. Pero no pasa nada. Quieta, señora. Ahora nos falta la mascarilla. Vale. La gente que no sabe para qué sirve la mascarilla, ¿qué le dirías? La mascarilla, sobre todo, es esto, para nutrir la piel y el pelo. También depende del tipo y para qué la uses. Depende de qué, pues también pues es para hidratar el pelo, pero sobre todo es nutrición. Entonces nos aporta para la piel. Hay distintos tipos. Yo le voy a aplicar una básica que es general. Normalmente esto a veces también lo emulsiono y hago mousse para de esto. Lo único que a veces, y ahora que vamos ya con prisas, lo aplico directamente y luego le voy a sacar un poco de producto, dejando siempre un poco de residuo porque esto es nutritivo para la piel y no hace falta aclararlo del todo. Y es esto, sobre todo también esto, conocer cómo se usa cada producto, para qué sirve y saber trabajar. Porque ya puedes trabajar con una marca o con 50 que si no sabes usarlas bien, el resultado va a ser una mierda. Yo veo que por eso tú el acondicionador lo pones directamente, no lo licuas con agua. No, es lo que te he dicho, que normalmente sí hago emulsión. Ah, vale, perdón. Es que como estaba pendiente de las Sí, pantallas, no, creo que no te oí. Normalmente sí, o sea, Lo estos dos digo. son de champú, el amarillo es de emulsionar. Vale. ¿vale? Es que yo me encanta hacer una cosa, que es cojo la termo y lo trituro. Vale. ¿No lo has visto? ¿No lo has probado? Sí, nunca? no, lo he visto. Yo que no tengo de esto, lo que hago es agua calentita, bien calentita, luego ya no quemas al perro porque está aquí y la vas a agitar y pues flus, chucu, chucu, chuc, ya está. Me encanta el flus chucu, ¿A que chucu. sí? Un día que te vengas a casa, que ya te digo que te vas a venir a casa, vamos a... ¡Epa! Quieta. Vamos a Ya. hacerlo. Te voy a hacer una pasta que me encanta, que eso quita el nudo más fuerte. Vaya. Nos lo vamos a pasar bien. Es la primera de muchas, eso espero. Sí, hombre. Vamos a... Aparte tú y yo hemos quedado que haremos el aire. ¿Dime? Necesito ayuda con el aire. Ah, sí, yo me apunto porque encima, esto es lo guay, que gracias a Nuria podré tocar perros que aquí no puedo porque quien es apasionado de su trabajo, esto es lo bueno, que quedas para trabajar, o sea, imaginaros, ¿sabes? Esa es la- Domingo, en lugar de estar en el sofá, vamos a estar en la peluquería. Ahí está, cuando te apasiona tu trabajo, es como que no te importa hacer más horas porque disfrutas. Y además si es esto, perros que no haces de normal por el motivo que sea y tienes ganas de aprender a hacerlo, pues adelante, ¿sabes? O sea, todo es formación. Aparte, ¿sabes qué podemos hacer? Haremos un challenge.
Porque yo tampoco soy especialista de aire. ¡Wow! Que te ha caído por ahí. Pero no, yo tampoco soy especialista, pero vamos a intentar hacer lo que hace la mayoría, que es coger un vídeo de YouTube o una foto y Intentar hacerlo. replicarlo, venga. Y después que nos juzguen, que nos digan Ahí sí, está. no. Yo esto con la compañera que te decía, intentamos hacer el corte escandinavo, Sí. el caniche, no nos queda nada bien con el perro de la jefa, y una caniche toy. Nos quedó horrible, porque no teníamos ni idea de hacer perros de competición. O sea, la formita de aquí, nada trabajada, verás qué desastre. O sea, lo que es el globo, para decirlo, nos quedó fatal. Pero bueno, es esto. así Pero se de eso aprende. también se aprende, eso Claro, es que esta es la cuestión. Como que teníamos el perro para practicar y que lo llevan de cualquier forma, pues dijimos, vamos a hacer esto. Entonces también es un poco... que estaba enfocando eso. ¡Uy! A tomar por Espérate. culo. ¿Cómo se ha ido? Porque yo lo he dejado igual, espérate. Tranqui, es que se mueve. Ahí. Se mueve, yo creo que está ido. Pero ¿por qué me buscas a mí? Espérate. Porque el estabilizador este es lo que tiene. Oh, Venga, princesa. Sobre todo esto, sacarnos de la humedad con la toalla, pobreta mía. Que si no, esto también nos reduce tiempo de secado. Y ahora aquí porque no tengo toallas de estas de carbón activo. Que yo soy muy fan de las galletas. Para sacar la humedad. bueno, Pero tengo uno de Settervacchio, yo también la tengo. que esa es brutal, te seca, te quita un montón. Sí, yo también la tengo. De hecho, claro, como que dejé a mi compañera, lo que te decía, a mi perro, mi schnauzer, para competir, que mi perro, primera vez que va a competir, no conmigo, y encima gana el oro de workshop. Ole. O sea, yo súper feliz. En el campeonato el de Valencia, el que hicieron en no sé dónde el año pasado, en el internacional, ¿no? ¿Era campeonato? Saluda que nos habla una chica, pero no sé de dónde. Hola. 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 ¿De dónde bienvenidos eres? a todos. Saluda. A ver, Ay. cuidado. ¡Ah! Nos enseña a sus perritos, espérate. Oh, cosita. A ver. Vamos a poner el secador un poco aquí en la bañera. I cannot hear you. Oh, qué mono, qué guapos. Mira. Ay, A ver, los tenía, perritos. sí, lo que pasa es que no nos dice. See the dogs? The dogs? Can I see the dogs? We want Es que no lo hago. Sube el volumen del móvil. Sí, pero ya lo he subido, pero no da. Oh, ¿Otra vez? ¿Nos lo ha enseñado? no. Ah. Sí. Ahora se está revisando. Está haciendo una competición de esto. ¿Me pasas de esto de las orejas? El marroncito de encima. Esto. Importante, perros que se expresan en el secador. Protecemos orejas, ¿vale? Esto ayuda a mimarlos un poco, o sea, a nosotros nos molesta, pero también. A ver, cuidado, cuidado. Coge. Anda. Cuida al perro, que no se ¿vale? La señora aquí ya es princesa. Es que tenemos poco espacio. Y ahora no vamos a ir nada. Tristeza, bajamos potencia al secador. Ya, está bien. Es que miramos el pedazo que tiene, ¿eh? Es un pedazo. Cógelas ahí. Pero que se estresan mucho. Ahora está más tranquila. Sobre todo esto, respetar al perro. Si ves que tiene miedo, él es pequeñita, lo podemos coger. Mira, se ve el mundo. Sí. Ahora luego peinando se lo vamos a sacar bien. Aquí tiene el nudo. Y aquí tiene el nudo. Como que lo tengo el secador a baja potencia y sin
hemos cortado, ¿eh? No lo parecía, ¿eh? Pero si vamos a sacar ya este vegetal, que todavía no lo estoy utilizando como gasto. Pero veis ya, o sea, es un osito. Es un osito que me gusta. Y tenemos a la pelita más tranquila, siempre respetando, pues, si lo pasa mal, hemos bajado el nivel en el sonido. Yo también os puso está muy bien los turbantes. Mírate los minutos. Pero están despegados de la piel porque la peinan mucho. Oh. De nada, no se secan nada. Sí, porque tiene este pelo tan así, creo. Y ahora luego solo con peinar con el peine y un poco de carga o con el cepillo de mantequilla le vamos a sacar todo. Sí. ¿Qué hora es? Son las 8:20. Las 6. Las 6:18. Vale. En 10 minutitos o así nos llega el otro perro. No pasa nada porque ya he avisado a la propietaria y le he dicho que iba para largo y he dicho, tira largo porque le he dicho a las 6 no estamos ni vamos. Y luego Sí, me de va. España. Dentro de nada tenemos que empezar a sacar las cosas de la mesa. Sí. Porque se irá ya a la mesa. Mira, aquí también. Los de las patitas son más. No, pero ves, es que me gusta verlo porque yo voy quedándome con dónde están los nudos y después yo me ayudo con el secador. Sí, yo también. Y luego ahora la vamos a secar bien y cuando ya esté prácticamente seca pondremos el otro secador y con la carga iremos trabajando todos los nuditos. Vale, tengo pelos. Sí, te las has comido. Eso es lo típico de cuando dicen, ¡ay, te ha caído un pelo en el café! Y digo, pues ya me he pegado 50 euros del día. No eres peluquera si no eres capaz de comer en la peluquería. Porque ya te comes tantos pelos que ya es como... O de comer tu café con los pelos, porque no te das ni cuenta que ya te has tragado Ya es pelos. como que... A ver, la cámara... Pero vamos a quitar cosas porque aquí tenemos de todo. Fijaros, A ver, que has dejado esto aquí destapado y como se te llene esto de pelos... Vamos a ver, espera las fotos. Cuidado. A ver, sí, que he visto que... Espera, Ya ya está. estamos aquí. Es que a ver si hay alguien por aquí. ¿Quién tenemos por aquí? A ver, espérate. A ver... ¿Por? No sé quién tenemos por aquí. Veo mucha gente que no conozco. Tenemos a Shuri por aquí. ¿Shuri? Espera, que Hola, voy a Shuri. quitar esto. Perfecto. Bueno, voy a tirar el pelo en el suelo. A ver. Ay, por favor. Es que tengo el brazo reventado, ¿eh? Me da una rabia. ¿Quieres que te ayude? No, ¿Quieres grabarte un rato y yo estoy...? No, porque ahora realmente para secar y todo no hay problema. ¿Sí? Sí, tranqui, tranqui. La ventaja de ser dos. Sí. Mira, ¿ves? Ahora cómo salen los nuditos. Sí. Salen solos porque realmente... A ver, voy a poner esto ya aquí. En modo Con la automático. cámara. Es que antes, de repente, yo lo había puesto bien, pero de Tranqui. repente digo, ostras, esto se me ha Es ido. que esto se ve muy cerca, pero bueno, da igual. Ahora la tiro más para atrás. Para que tengamos más campo de visión, la acerco más para atrás. Sí. ¿Vale? A ver, Dame. vamos a coger el secador. El secador, pues Un espérate. segundito. Espérate. Es que es estamos muy en pequeña medio. la pelu, lo que tiene trabajar en peluquerías de barrio, que ojalá tener aquí un super estudio. ¡Hola, Shuri! Uy, es que estoy hasta sin voz, ¿eh? Sí, Esto me te está has quedado quedando como afónica. afónica, sí. A ver, le pondré aquí, voy a echar otro sorbito, pero vamos a por ella. A ver.
Gracias, Débora. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Y ahora a cepillar. A cepillar. Ya veis aquí que estamos realizando por fin la colaboración. Estamos aquí súper felices. Disfrutando. Pues aquí con Poppy, que es la otra perrita que tenía para competir. Las dos bichones han venido un día detrás de otra. Dos perritas que quería para competir, que al final me han dicho que no. Una por estrés y ella por el porte que quería. Las quería para Asia y aparte me coincide con el workshop. El workshop fue con un caniche. Entonces sí que quería hacer Asian Fusion, que realmente el corte puede ser el mismo, pero luego con adornos y demás, ¿no? Sí, sí. ¿Y le podrías poner un poco de color? Claro, la propietaria del otro ya me ha dicho que color no. Y ella, Fury, tiene un schnauzer que es del, no sentimiento, sino el negro plata, que del que a mí me gusta, o no sé si me parece que sí que es negro plata. Entonces, es súper bonita y ya me ha dicho que si voy a Valencia, que ella me la deja para competir. Me va a poner un corte tipo Asian Fusion de asiático con el corte de raza. Entonces la cara va redondita y con coleta. Es muy mona ella. Entonces, claro. A mí, una vez a Stork le probé de hacer corte asiático porque me pasé, sinceramente iba cortando barba y me pasé. Entonces ya luego, eso es un secreto. No se nos cuenta que es sagrado, la barba en los schnauzer. Lo digo en coña. Los chinos les encanta cortar todas las barbas. Pero yo he visto, no sé qué peluquero es. O bueno, ya también con el Di Sousa. El perro de competición con todo esto de león, así, el pecho entero y lo demás cortado. O el... Este no lo he visto. El que le hace crestas, el Daily. Ah, no. Me encanta. ¿Cómo se llama? Si lo tenéis en el canal. El que está... Me encanta. Ya sé cuál es, el que le hace crestas, sí. Es muy majo, además. Y me gustaría a mí hacerle alguna locura de estas a este. ¡Uy! ¿Qué ha pasado? Gracias, Norris. Desde aquí un minuto, pero ahora con el peine estoy mirando a ver cómo está de pegado y como que veo que no, lo sigo tirando o por la carga el peine. Ya. Ahora no le estoy haciendo daño, pero se está estresando. Hay muchos estímulos aquí y está ya nerviosa. Se está estresando un poco. Pero... Pues cambiamos de tema. Esto es lo que realmente pasa en una peluquería comercial. Te encuentras pues, con perros que lógicamente llevamos mucho rato estresándola, llevamos ya 1 hora y media con ella y aún va así. Pero se cansan, entonces es normal que además una cachorra, para así decirlo, tiene menos tolerancia. Entonces, vamos a desatarla, Sí. es más cómoda. Aparte, yo ahora estoy más lejos y ya está. Creo que ahora... Ya se va calmando. Digo, se va calmando justo hace... Esto es para que no te confíes. Di que sí, Pupi. Tú dile, no te confíes. Que igual le empiezo a ladrar otra vez. Ya está bien presa. ¿Cuánta gente nos está viendo desde YouTube? 16. Muy bien. Y en TikTok ahora mismo somos 5. Pero es que hay puntas. No sé qué pasa, hay momentos en que hay mucha gente y después hay menos. No sé cómo funciona el tema de TikTok. En YouTube es como todo más estable, ¿sabes?
En cambio, también sabes qué pasa, que la gente que está en TikTok está con el móvil y está haciendo 50.000 cosas. Y tú a veces estás con el ordenador y estás más tranquilo. claro, dejas la pestaña abierta y ya estás picando otras cosas, pero está ahí. Con TikTok lo cierras, ¿sabes? Entonces, realmente, ahora lo que estoy haciendo con la carga no es peinar por peinar. Bueno, sí, pero lo que estoy haciendo es no trabajar nudos, sino abrir el pelo para que se pueda secar más rápido. Entonces, aunque parezca que no estoy haciendo nada, me estoy moviendo el pelo para que el aire pueda pasar y ir estirando suavemente el pelo. ¿Vale? Que del cuerpo ya está, pero de patas no. Pero como que también hay algún nudito, tampoco quiero tirar del pelo. Espérate, voy a intentar ayudar bloqueándotela por delante. A ver si puedo. Si no la va a poder realmente. Pero entonces es que mirad el volumen que nos coge esta perra. Esto es un perro para esto, por lo que quería competir con ella, porque esta textura no la encuentro fácilmente. Un perro con este pelo, Pero estos son los perros geniales para competir, pero horrorosos para los clientes porque se anudan con respirar. ¿Te fijas? Porque tiene un pelo que se anuda, pero es el típico pelo algodón, con el que si trabajas, sabes trabajar bien el perro, te queda este manto pulido perfecto, de caniche, para que me entendáis. Es pelo tipo caniche, aunque sea un bichón, ¿vale? Entonces son pelos que si los sabes trabajar bien, pues te dan unos resultados espectaculares. Y si os fijáis dentro de que ha sido solo precorte, está bastante bonita, ¿eh? Me ha quedado bastante... sí, no te sido muy lejos. Tenemos un confibrión aquí que no sé cómo se llama. Marta. Ah, no, se ha ido. O no se ha ido, no lo sé. Estamos haciendo el corte de un pichón. Estamos intentando secar a este perrito que nos está poniendo un poco a prueba porque no se deja. Bueno, pobre Camila es muy Tampoco buena. tanto, ¿eh? Es muy buena. A ver, si se va mucho, atar en diagonal para tener más controlado al perro. Entonces se va menos. Es un pichón maltés. Este tipo de agarre también se usa mucho en gatos para tenerlos controlados mejor. Por delante de una patita y por detrás. El agarre en cruz hace que esté más bloqueado y no se nos mueva tanto. Ya, aquí de detrás. No le gusta, ¿eh? A cada vez que le tocas esa pata es como... Entonces, ¿qué vamos a hacer? Cambiar de- la carga. Vamos a coger una carga más suave para que no se estrese tanto. Guapa. Poco a poco. ¿Quieres que lo haga un rato yo? ¿Y tú grabas? Sigo un rato, pero dentro de poco quizá te va a tocar trabajar un poco porque Yo ningún problema. Ya sabes. tengo el brazo, ya grises. Es que hemos ido a hacer el trabajo un día que tengo trabajo, faena y que estamos las dos hechas una mierda. Pero nos apetecía tanto hacerlo ya Que nos hemos puesto. que ha sido en plan, nos da igual todo, vamos con todo aunque estemos mal. Mal. Pero es lo que os digo, cuando nos gusta nuestro trabajo, pues hacen locuras de estas, aunque Encantada de la vida. Pero cansada, ¿no?
Y además a finales de semana, que dices, quedamos un lunes, estamos más frescas. Pero somos de quedar un viernes cansadísima después de toda la semana de trabajo. Ya. Para perros con este tipo de pelo, sí que a mí me gusta trabajar mucho con garras protegidas, porque las otras es muy fácil que les hagas daño en la piel, si no vas con mucho cuidado. Entonces, con perritas así, sobre todo las que tienen la piel más delicada, sobre todo trabajar con garras con las garras protegidas, que caigan sobre todo a propietarios que esto puede cascar que no te va a hacer daño. Tendrías que apretar muy fuerte y aún así no te puede hacer daño como con la otra, que la pasas de esto y ya te puede reventar la piel, la mano, lo que sea. Yo muchas veces peinando me llegó a hacer cortes en los dedos. ¿En serio? Sí. Ay, nunca me ha pasado de momento, pero bueno, no te digo que no me... Igual después me pasa, pero... Ya te digo, cuando me hacían trabajar en plan, venga, de sacar nudos a toda mecha, ahora no me pasa nunca. O Pero algún antes... día, por salvaje de aguantar, choche, dime. Entonces, ya está, me suena. Y ya ella, solo con esto, prácticamente ya no tiene nudos. ¿Por qué? Porque tiene nudos muy recientes, que son a causa del arnés, pero no por mal mantenimiento. De aquí se nota porque si es un nudo muy pegado a la piel, no lo sacas así. Si tú ves un nudo muy pegado, lo tendríamos que haber sacado antes de bañar, porque si no, se pegan. Pero si son nudos suaves, como es este el caso, puedes bañar tranquilamente, porque con hidratación y demás, se nos van. Y con el secado tú peinas y luego... Ya, ¡Ay! ¿Qué ha pasado? ya está. ¿Qué le ha pasado? ¿Qué le ha pasado? Está un poco estresada. Ya está, consejo. Ni le gustar, mamá. Pues Nuria, me parece que te voy a dejar Va, que vente hagas aquí. la carita un rato. Sí, Y así no descanso el brazo. sí. ¿Me puedes aguantar aquí un momento? Voy. Hacemos Ah, va. cambio. Change. Y así también hago un poco... Uy, que me ha llamado jefe. ¿Quieres ahí? Ahora que se va. Ya veis que aquí tenemos un equipo de grabación importante. Tenemos una aliada buena. ¿En serio? ¿Molesta así? Pobreta. No molesta. No molesta. No molesta. ¡Ay! ¿En serio? ¿Tanto? No, no, no. ¿Tanto te he torturado? No. No. Esta princesa pequeña. Madre del Por amor favor. hermoso, ven aquí, ven aquí. Oye, no, cuéntame tú, cuéntame tú. ¿Qué tal tu mami? Ay, ay. La señorita. ¿Qué tal tu mami? Por aquí dicen qué perro es. Esto es un bichón maltés. Se está cabreando un poco la señorita. Sí, lo quiere. Oye, 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 oye. Ay, por favor. Papi, papi. ¿Qué dices? Hola, guapa. No, no, ya está, mi amor, ya está.
Le doy tanto... Yo te voy a dejar que venga aquí a ti, que eres el dueño. Ay, que hay gente, ya me traen el otro perro. A ver, que tengo el propietario del otro perro. Vale. A ver. Espera, se acaba de ir. No, espera. Voy a hablar con él. A ver. Esto es el número de la peluquería. Se me ha sacado. Bueno. Vale. Yo voy a ir haciendo como que no quiere las cosas. Y voy a esperar a que vaya mirando por fuera, porque yo creo que se está pensando que es un dueño. Ya estamos por aquí. Realmente es que, ¿ves? Tengo los mejores clientes del mundo. Ya me dice, no, tranqui, ya voy... Ay, ay, ay. Ya voy yo. Ya me dice, ya vengo más tarde, no te preocupes. Haced tranquilas, que ya sabes cómo es el perro. Entonces, mis clientes son amor, lo entienden todo, me dejan hacer. Sin problemas. La verdad, que incluso estando mal ahora del brazo, si he tenido que cancelarles horas, me han dicho, tú tranquila, lo importante es que estés bien. Y eso no todo el mundo le pasa. Hay mucha gente que no entiende que te puedas hacer daño. Ya está, papi, cariño. Ponte al otro lado. Que así Sí, te vale. podrás trabajar, porque si no te está mirando. Ay, ay. ¡Ay, qué preciosa! Ya está, mi amor. Espera, que te quito esto, ¿vale? Y aquí es el apoyo entre peluqueros. Porque yo decía directamente, si no, sacamos esto. Así se ve la verdad. Entonces, yo te la dejo aquí. Lo guay de poder trabajar con más gente es esto, que entre dos te puedes ayudar y te facilita mucho el trabajo porque puedes conseguir que el perro se relaje más, o aguantarlo esto, que se quede quieto en posiciones que tú solo es más complicado de poder trabajar. Esta es Ginny Poppy hermosa y ella es un algodón. Sí, nunca habíamos dicho. Algodón total. Es una Porque locura. tiene el pelo súper algodón. El que no podíamos haber discutido me podría estar de modelos. Sí, ¿no? O sea, casualidad, está... no, al final. No es casualidad. Por Bueno, ahora ahora vas a dice- hacer tú también de modelo, ¿eh? Yo también estoy haciendo pelo papel. Al que se me Exacto. aire. Espérate. Que yo hago así, Vas a tapar toda la cámara tuya de ahí, pero bueno, es un no pasa momento. nada porque este es un momento de trabajar. Y aprovecho que no lo voy a hacer esta copy para ir un poco más rápido. Ahí está. Se trata de aprovechar los momentos que el perro nos deja. Ahí está. Ahí, ahí. está. Y al poder trabajar las dos y tú tenerla sujetada, sobre todo aquí la importancia del buen manejo, de poder sujetar bien. Porque si no te sujetan bien el perro y saber dónde meter la mano y cómo meterla para molestar lo mínimo posible la zona de trabajo. Que a veces pues hay propietarios que les pides que aguanten el perro y pues vas a sí, y te van pisando la zona. O yo lo otro día, la práctica que tengo, que es complicada,
debajo de la barriga. Y yo no me digo, ¿qué es este tope? Y era la mano de la... ¡Ay, no! De la señora. Claro, le digo, quita la mano que te la voy a cortar. ¿Sabes? Entonces, ahí, pues, hay cosas. Mientras gente, la cosa de trabajar en tienda sola, ¿ves? Es mucho ir parando, ir a atender. Es que me parece que voy a cerrar incluso la puerta, con llave que piquen, para que no vayan molestando. Aquí no sé si ves, pero... ¿Qué te pasa, papi? No sé si lo veis aquí, pero aquí tiene nudos. ¡Oh, en serio! ¡Gato! No, no te hago daño. No, mira, no le vamos a mirar. Vaya. Yo voy a quitar porque ahora no me está sirviendo. Estoy intentando que aquí, a ver si es uno de los nudos así. Aquí hay nudos. Entonces, lo que estoy haciendo es copiar esta capa. ¿Sí? Vale. Y ahora voy a verificar. Vale, hay un nudo. Está por aquí. No la veis los que estáis en TikTok. ¿Qué pasa? ¿Y qué pasa aquí? Amor. Amor. Ay. Muy bien. Muy bien, mi chica. Muy bien. Muy bien. Se porta bien cuando quiere. Sí, cuando quiere. Bien. A ver. Voy a verificar. Ven, ven, ven. ¿Y con qué verifico? Pues. Oye, destacado ahora. Voy a verificar. Ay, perfecto. Sí, voy a quitar este momento. A ver. Vamos a buscar. A ver. Ya estoy aquí, ya estoy aquí. La Bobby que quería ver. Caro, si es que me quiere mucho. Ay, Ya está, Princess, ya está. Ya está. Ya, ya. Ya, no te pongas nerviosa. Esto es lo bueno de... me está dañando el brazo. ¡Poppy! tanta emoción. Como si no te hubiera visto en años, ¿ves? No. Ya, ya. Poppy, se está volviendo loca. A ver, es que te lo tiene papel para que me dice, en una hora, y tú dices, sí, ya, mañana. Realmente, a ver, con ella suelo tardar pues quizá 2 horas, pero ahora también normalmente no es tan larga, ¿eh? Pero ahora también se está escuchando mucho porque es una situación bastante más... Hemos empezado tarde también, ¿eh? Se tiene que decir. Sí, eso es verdad. Y nos hemos puesto a charlar. Ya podéis ver mi brazo como está de rojo. Cositas que pasan. Pero ya podéis ver que trabajando yo sola, pues es como complicado tener las cosas al día. Vale, vete para otro lado. Vamos. Giramos. Estamos Es que me aquí. queda una parte de Ya. grande. Tiene algún nudito de las axilas, estamos ya petadísimas, no lo siguiente. Yo ya no digo. No, ya te veo. Mira, no te hay. Ay, aguanta. Nuria, por favor, ayúdame.
hacer y se tenía que aprovechar. Y además teniendo esta bolita que da mucho gusto poderla hacer así en directo y con Nuria para poder aprender de una craft. Yo que soy realmente muy novata, me da mucho orgullo que esto esté pasando y es como un sueño poder estar aquí las dos colaborando. Es una locura poder aprender de gente con tanto nivel. Yo ya te digo, conozco gente de este mundo que sabe más que yo, pero las cosas de básicas son las que a mí me gusta más hacer. ¿Sabes lo que te quiero decir? Pero quieras o no, los años de experiencia que tú tienes y todos los conocimientos de marcas, aunque aquí solo podéis ver esto de todo lo que hemos hablado nosotras y estáis viendo lo mínimo, ¿vale? Del trabajo que hemos hecho antes de hablar cosas y de cosas que quizá haremos en un futuro. Entonces, claro, lógicamente hay cosas que tampoco se pueden hablar en directo. No, ahora no. No, porque no tendrán sorpresas, ¿no? Así es, sí. Oye, no estoy abriendo. Esto es morrete de Ay. Mucho ya más. veis, peluquería de campo. Y con un peluchito. Suerte que tengo yo el filtro ahí activado en mi TikTok porque la cara que llevo A tus caritos de... Una pintacilla. Ay, mira, a ver. Ahí va. Ya está la vez que me pasa. Esto de las boquillas de este secador, cuando se hace calor, como que se dilata el plástico y se va cayendo todo el rato. Y es como una mierda. Es bastante pesado. Sí. Ahí los arteros tendrían que mirar algo para sujetar bien, para cuando se dilata con el calor, como bueno ya hay, tipo abrazaderas y cosas para que no se te mueva. Yo a veces lo que hago es atar una correa y hacer inventos. Es que tenemos muy poco espacio de trabajo. Si no vamos a mover la mesa, para darle unos espacios. A ver, un momento. Oye, ¿te acuerdas conmigo o no? No, aquí. Es que aquí tienes un problema. Ya, así las... No, aquí te dan. Bueno, las patas, las patas. Sí, las axilas aún le quedan. Yo es que en casa tengo que traer una carga que me encanta. Yo la tarde de nudos, si quieres, la borda. No, hay una que es como una gorra, pero fina. Y eso es genial. Ya. La que tiene las cosas más largas, ¿no? No, yo creo que es como esto, pero sin esto y más duro. Y esto es, haces así, sale solo. Porque aquí ahora me estoy quedando. Como para los patas no sería mejor esto. A ver. Es más fácil. Sí. Esta la he cogido para las patas, para los picos. Ya la tenía aquí lista. Pero a veces es esto, saber también las herramientas para cada parte del cuerpo. Con una carga grande va muy mal trabajar la cara y las patitas de un perro así. O sea, realmente con una carga más pequeña puedes trabajar más bien todo el pelo y es mucho más cómodo tanto como para ti como para el perro. Porque no le estás invadiendo tanto su espacio. A ver, ¿puedo mover este un poquito? Que se va mejor. Sí, ahí. Uy, claro, no. Si empiezas a aquí me pasa. A ver si puedo coger esta. Rápido. A ver, te digo rápido, rápido se me enfada. Oye, ¿qué es eso, Poti? Me enfadaste. Claro, si nos da tiempo para el próximo, ponemos el live
complicado esto. Como que hemos empezado ya tarde y demás y tenemos tantas cosas de las que hablar, para el próximo lo tendremos ya. Para hacer el otro, lo probamos y hacemos ya el compartido y así ya se ve todo desde distinto ángulo, porque aquí ves, se ve muy de cerca y desde mi cámara o desde la otra, más lejos. claro, se ven distintos ángulos, ya vemos. Aquí estoy quitando que hay pequeños nuditos que se han quedado y como los veo al enlazar el pelo, mira, ¿ves? Aquí, mira, aquí hay una Ya. Pero la verdad es que da gusto los nudos estos como salen, ¿eh? Esto es magia. Vale, espera, adelante, no, por el otro lado. Ahí. Y aquí yo sé que tengo un nudo pendiente. Tengo como un perfil pendiente, pero un nudo pendiente. Ya ves. Y aquí lo voy viendo que van saliendo, ¿sabes? Mira, Si sale una de lana, entonces sé que aquí debajo, aquí porque lo estoy notando con esta mano, aquí delante de mi dedo grande, lo tengo aquí tengo uno. Lo que pasa es que el perro me levanta la pata, entonces lo que estoy haciendo es cojo, tiro de la piel, ¿lo veis? Y me lo llevo delante. ¿Por qué? Porque no me coopera y cuando la hago así, ¿veis? espera, estoy viendo y es un osito, ¿eh? Es un osito. Coge esa pata. Mi amor. Es que qué guay tener esta modelo hoy, ¿eh? De verdad. Corte. Si veis la tenudina desde la pata y del cuello, ¿sí? Sin hacerle daño, ¿eh? Ya. ¿Te estás pensando mucho? Sí, no, lo voy a soltar un poco. Ya. Porque es que ahí tiene un nudaco. Ahora. Voy a intentar meter rápido. La vamos distrayendo y así no sujetándonos después, pero llega un momento que ya veis que estamos viendo que no está haciendo daño. Si no paramos un segundo, abajo, dejamos descansar, que está siendo una sesión intensa, ¿vale? Porque esto tiene mucho pelo. Entonces, ahora que descanso. Sí, esto sin secador, pero bueno, la Estamos- mayoría está ya fuera, pero fíjate, ves aquí, Ya, no. queda algún nudo aún en las partes más complejas, ¿sí? Entonces, claro, el problema, mucha gente dice, déjalo, no pasa nada. El problema es que esto, si lo dejas, en 2 días va a ser un nudazo tremendo. A ver, sujeta, que voy a intentar ya yendo haciendo los plantares por detrás, el corte higiénico, ¿vale? Vale. Entonces, si podemos y nos va bien, vamos avanzando porque es que si Dale, no... dale, yo te apoyo. Oh, ya me expliqué. Uy, a ver... Uy, estoy sin voz, ya. Madre mía. ¿Qué te ha pasado? Yo qué sé. Hoy que te has Yo enfriado es que no igual, sé. ¿no? Ay. Uf. A ver. Estoy que no sé ni dónde he metido la máquina. ¿Dónde la he Tranquila, puesto? tú busca ahora tranquilamente. ¡Uy! Ven aquí, ven aquí. Se puede notar el cansancio que llevamos, ¿eh? Se nota, se siente. Y si palpa. Pero bueno, poco a poco. Lo terminaremos, tú no te preocupes. Sí. Tenemos buenos clientes que nos han dado vía libre. Así que. Ah, veis, la tengo aquí. Vale, Aquí está. A ver, tú, ven, ven aquí. Ven aquí. Ven, levanta pata. Levanta pata. Ven. Hola, hola. Pero aquí nunca estás. Mira qué osito, tío. Bien. Es que es un osito, ¿eh? A ver, Estoy hasta mareada, tío. ¿De qué? Me estoy comiendo el pelo, me ha entrado el pelo. Claro, así.
A la que he hablado contigo, digo la, y pum, se me quedó. Madre mía, es que el espectáculo que tenemos aquí dentro es, o sea, ¿Qué? de verdad, aquí estamos. Mi cara es un cromo, pero bueno. Aquí estamos con Poppy y Nuria Puig, blog groomer, creando contenido para todos vosotros. Que sí, Poppy. Ya está, cariño, ya está. Espera, aguántamela un segundo, que acabo de pillar el... Le has pillado bien. Le he pillado bien. A ver, que no tape demasiado. A ver, Esta princesa. uy, ¿dónde está? La pequeña. No me ve. O sea, qué gustazo trabajar esto con esta perra. Vale, espera. Es que te imaginas lo que podía haber hecho yo con esta perra en competición, ¿sabes? Sí, pero bueno. Pero no pasa nada. Yo respeto. O sea, si puede ser en la próxima competición Artero Grooming Slam en Barcelona, cuando sea, Mira, a finales de aquí año. había El nudo se ve perfectamente. un trozo, 2 trozos, 3 trozos, 4 trozos. Mirad. Se ve ¿Cómo se ve? perfectamente. Es como un algodón. A ver, mientras tanto voy aprovechando Un algodón. que se deja. ¡Oh! Se me fue el algodón. Ay, que lo tengo puesto lo más para plantar es corto. Venga, princesa. ¿Veis? Es como un algodón. A tomar por culo. ¿Lo veis? A ver. Tiene muchos ¿Qué te pelos. queda? Uy, que se te finaliza, no, cancela. Ahí. ¿Veis? Y aquí esto es todo lo que ha quedado aquí, que son trocitos. No sé si lo veis. Hay algunos que son más fuertes, como más blancos, que son los nudos, ¿sí? Lo que pasa es que cuando sacas el nudo, a veces también sacas su pelo. Y nada, ahí lo tenemos el pelo de la Poppy. Como podéis ver, es una perra súper acostumbrada. Muchas veces, perros así también súper pequeños, no hay forma de hacerle los plantares. Y yo muchas veces me tengo que pelear bastante. Ahora la tengo cogida un poco raro y todo, pero para hacerlos de detrás, como que se mueve tanto. Les levantas de las dos piernas. Le tengo cogido de las dos piernas, un poco levantado. Sobre todo para tener firmeza, para que no se nos mueva, no hacer trasquilones, que a veces cortando plantares es muy fácil, hacer trasquilones para arriba o incluso que se te vaya la máquina y clavar en el plantar. Entonces, sobre todo, Control. perro firme, bien cogido, bien sujeto. Porque ves, si no, se mueve. Y ya está, ya las has Y liado. aquí, a ver, tengo la mesa conectada. Aquí, para trabajar las patas de delante, pues me tengo que bajar la mesa para poder trabajar desde detrás Para arriba. y ahí está, y controlar pues desde delante. Aquí ya Pelea. lo tenemos un poco más complicado, porque no me dobla la pata y lo suyo es poder apoyar un poco el brazo. Ya, Chillido. aquí ya. Es chantaje en casa seguramente también, ¿no? Sí, ahí. Y el problema que yo también tengo es esto, yo estoy lesionada. Entonces la manipulación También te hace daño a ti. tengo que ir con mucho cuidado. Uy, aquí qué nudo. Tengo que ir con mucho cuidado porque tampoco puedo forzar mucho ni a la perra ni mi brazo. Ya. Que aquí tiene. Entonces, ¡Uy! ya lo tenemos aquí. Te dejo aquí, voy a Sí. coger al otro perro. Veréis el escándalo, lo que te he dicho, que no para de ladrar. Vale. Entonces, ahora sí nos va a mover más la chiquitina, pero nos lo vamos a quedar. Vamos a coger ya Uy, la estoy viendo desde aquí. al Jackie. Papi, ¿qué pasa? Papi, ¿qué es esto de gritar tanto? Cuanto más se lo digo, más grita. ¿Qué ha pasado, papi?
ya os digo que esto va a ser divertido porque ahora tendremos un perro suelto en la sala. Espera. ¡Que viene! Uy, espérate. ¿Quién controla el perro? ¡Que viene el nervio! A ver, ¿qué pasa con el nervio? Mira, Jackie. ¿Nervio? Lo vamos a dejar por aquí, corretear. Va, Jackie. Hoy no gritas tanto, Jackie. Me han dicho que eres un gritón, pero no. Aquí ahora no, porque me quiere y está tranquilito, ya sabe lo que viene. Ah. Pero Hola, ya has Jackie. visto a la entrada lo que Sí, grita. Lo que grita. Aquí has gritado más tú, papi, ¿eh? Espera. Está curiosa. Si Ay, a quiere, ver, que no me cargue nada. ¿La dejo o no? No, mejor no. Es que ahora está también el suelo un poco sucio. Entonces no. Mejor no dejarla en el suelo. Espera, voy a... Mala idea. Ay, espera. Aquí está. Haré la forma de barrer así un poco rápido con el pie para sacar pelo. Un poco así. ¡A lo Uy, espérate. Jackie! Ay, Vamos a sacar... Cuidado, perdón. Ay, espera, que estoy pisando a alguien. Ya está. Que estaba sacando un poco el pelo. No me hace caso. ¡Topi! Mira aquí. No me hace caso, dice, no, te miro a ti. Te miro a ti. Uf, Dios mío. Va a ser duro esta tarde, va a ser intensita, pero vamos a terminar de sacar nudos. Los plantares me parece que a ver si se deja. Y ya veis, es que es un osito. Y creo que del cuerpo lo dejaremos bastante así. Y solo será repasar la forma, marcar un poco de cinturita, marcar ángulos de bajo y pecho, que quede una formita esto compensada, Bien. ¿vale? Y unir con las patas, ¿vale? Porque si os fijáis, realmente ya es el tamaño que tiene. Hará falta repasar para que quede la forma, pues, uniforme, y de aquí delante, que no he vaciado antes, porque si no a veces es muy fácil comerte pelo que no toca. Y a mí me ha pasado muchas veces, y de eso se aprende, porque muchas veces cortaba lo loco y luego dices, ¿me he pasado? Entonces, por Bueno, eso yo creo que nos ha solo, pasado a todos. solo he cortado del cuerpo para no pasarme de las zonas que necesitamos más pelo para trabajar, que es zonas de patas. De cintura tiene que ir la cintura marcadita, entonces siempre puedes cortar un poquito más y entrar más tijera. Entonces lo que ya vamos a hacer es subir y vamos a intentar sacar bien todos los nuditos de aquí. Sí, la pata de derecha es que no me deja, ¿eh? Realmente. Va, colabora, que estamos... Colabora, que hoy necesitamos ayuda. Maldés, amigo mío. Popi, cariño, te quiero mucho, pero ponnoslo fácil, por favor. Por favor, estamos un poco... Que la Gloria te quiere mucho. Ya te he pillado el nudo, ¿eh? Ya. Cosas que pasan en la vida. A ver. Respira, ¿vale? Hondo. La peluquería canina, para que digan que no es dura, realmente, aunque sea un pelo muy bueno y tal, estamos a finales de semana, estamos súper cansadas. Yo me levanto a las 4:30. Te duele el brazo, además. Sí, estoy lesionada. ¿Ves? Ya cosas que van saliendo así. Sí. Uy, aquí este. Sí, Bueno, sí, ya. hay. Pero además, contigo se está portando más, porque a mí como me gira el brazo, no me deja... En esta parte es compleja. Porque también cuando estás tú trabajando me gusta más a mí. Sí. Porque me conoce. Otra cosa muy importante. La peluquería no es solo cortar perros. O sea, creamos un vínculo con el animal. Porque imaginaros que un desconocido por la calle os empezara a toquetear. ¿Cómo os quedarías? Pues o un sea, poco la mal. gente no es consciente de lo que siente y padece un perro. O sea, no es lo mismo tener confianza, que te traten por esto con amor, con alguien que ya conoces, que realmente alguien que no conoces, que te está manipulando, y si además te están manipulando de forma agresiva, pues luego los perros se vuelven agresivos porque dices, ¿por qué me estás haciendo tú esto? Es que la gente a veces no es consciente de esto, y muchas veces, ¿qué pasa? Te traen un perro nuevo y la gente dices tú, se me ha portado mal el perro, y te dicen, ah, en la peluquería a la que iba no hacía nada.
Y dices, sí, pero ¿cuántas veces lo has llevado ahí? Tienes que crear el vínculo con el perro. Es súper importante. Y aparte hay gente que piensa solo en el dinero y Ahí entonces está. dice, pues voy a ir, prueba aquí, prueba allá, tal, pero el perro cada Ahí vez que está. lo cambias lo pasa mal. Entonces, Y es esto, si ya le generas una mala experiencia, pues a mí, por ejemplo, os contaré. El perro que tengo para competir, que me deja, pues claro, yo he estado mal. Y para la propietaria, para los propietarios con un putadón. Porque los que me dejan el perro por mi forma de trabajar, de respeto a los animales, ¿qué pasó? Que claro, o sea, fue en plan, ¿y ahora quién me mantiene a mí el perro? claro. Porque hay gente que es esto, que lo quiere pues para bañar, para mantener, que no solo es peluquería de corte, es de mantenimiento. Ya. Entonces... Ya, pensé. No quiero. Este pelo ya se Se me meter mete en la nariz, a mí también me está pasando. Aunque no seas alérgico, Es que tenéis, los que no estáis aquí tenéis que ver que esto... Vale, vuela. Esto vuela y se te mete por todas partes, ¿ves? Entonces, ¿qué pasa? Que esto es lo que estamos respirando ahora ella y yo y se te mete en la boca, no te das cuenta y de repente estás comiendo pelo. Y que es un espacio súper chiquito y ya nos está dando pues un Sí, calor. pero te pasaría lo mismo en un sitio grande, ¿eh? Epa. Sí, porque... Entonces, todos los que penséis que la peluquería canina es disfrutar de los perros, pensad en que es bastante más. Ya Que sí, veis hay que momentos el que rato que puedes llevamos... Hola, Peque. Mira quién tenemos aquí. Qué guapo. ¿Qué Es muy gracioso. Es muy divertido. Pues este perro, al principio me lo hacían hacer a máquina, pero ¿ves que tiene como dos tonos de pelo muy marcado? Sí. Pues lo que yo hago, o sea, dentro de que es un Yorkie, Sí. para que la gente me entienda, hago el efecto de stripping, Vale. ¿vale? ¿Qué pasa? Yo le saco toda esta pelusilla blanca y le dejo que se le vea el lomo negro, ¿vale? Lógicamente va cortado ahora a tijera, pero me refiero a que le sacas el brillo al pelo y queda un resultado Chulo. pulido. Este perro lo hacía en la máquina, pero un día lo típico, a veces muchos peluqueros no queremos trabajar de más, pero si eres peluquero que disfrutas, a veces, aunque no te paguen lo que toca, te gusta practicar y querer mejorar y aprender. Entonces, con él fue uno de los casos, porque Mira, realmente, yo me he hecho el nuevo amigo. pues realmente Mira. él es un perro que de cuerpo es muy bueno, de patas y cara no, por malas experiencias, y que es un perro ya viejete. Sí. Y si tú le mires la boca, verás el sardo que tiene. Y Les pasa a muchos yorkies, el sardo. Hola. ¿Qué? Entonces, ¿hemos sacado ya el nudito? No, te queda un nudito en la parte de la... Más frontal. justo ahí detrás. Y que es el que no me deja sacar. Ahí lo está sacando, perdón. Ahí lo está sacando. Pero a ti te lo está dejando sacar mejor que sí. Es A que mí no me estaba dejando. Y esto. delante, ahí Ya. tienes otro. Que es el que también está... Como podéis ver aquí la diferencia, aunque Nuria tiene mucha más experiencia, esta perra tiene un vínculo conmigo y aquí se ve pues el trato, la confianza con el peluquero, que aunque muchas veces tengas mucha experiencia, Bueno, y también porque estás tú. Porque es como cuando están los dueños, que los perros no te dejan trabajar, en cambio se van Ahí los dueños está. y tú sí que puedes trabajar. ahí está. Porque, por ejemplo, si este perro viniera a mi casa, seguramente me hubiera dejado. Ahí está, Pero- porque yo soy su figura de confianza Aquí. enfrente de Nuria. Oye. Entonces, lógicamente, pues un perro que te tenga confianza te busca. Y si yo estoy aquí, pues me estará pendiente de qué hago, dejo de hacer yo. Estamos teniendo, Jack y yo, una visión de perro. Me he puesto aquí, estoy en TikTok en una visión de perro. ¿Cómo te vemos? ¿Tú te has pensado cómo son nos ven los perros a nosotros? ¿Cómo nos ven? Porque yo ahora te veo muy grande. Ya. Es lo que les pasa a los perros chiquitos
con los pastores alemanes, etc. que los ven gigantes. Uf, por favor. Estás tremenda, ¿no? Por favor. Sí, estoy... No voy a decir la palabra, pero están los mismísimos. Pero... Bueno, yo voy a realmente- cerrar un rato en TikTok porque necesito cargar, que me estoy quedando sin batería. Y de aquí Sí, ya luego enseñamos el corte. Sí. Pero en YouTube aún tengo batería, así que no hay ningún problema. Ahora ya te digo, empezaremos a trabajar ya el pelo. Y si más no, yo tengo el directo aún con 50% de batería. Yo es Si que no, me estoy podemos hacer quedando- vídeos con el otro móvil que tengo para hacer grabaciones cortas, ¿sabes? Planos del corte. Y luego ya nos pasamos los vídeos y demás, ¿sabes? Sí. Entonces... Vale. Uf, por favor, estoy muy cansada. A ver, vamos a cortar. Quieta, quieta. Va. Ya. Poppy. Ya. ¿Que me vas a tirar? Madre mía, A ver, voy a- no te lo veo. Luego me voy a poner hielo. Ya, Poppy, cariño. A ver. Hola amigos de Chiapas, ¿recuerda que nos vemos ese 3? Pues... Trabajar como el perro esté cómodo a veces, Cuesta. ya. Y sobre todo con máquina y demás, cuidado, patas de delante y demás, que a veces te puedes llevar la lengua por delante. Y es muy fácil cortar lengua. Además, perros que se mueven, que están siguiéndote todo tu movimiento con la cabeza. A ver, ¿te estarás quieta? Ay, espera que me... Quieta, ¿eh? Pero si no te... No, tranquila. A ver. Que voy a Vale, coger ya también estoy. el peine de trabajo de corte, Vale, el peine fino para trabajar bien el volumen. vale. Chaval, madre mía. Va a ser una tarde muy intensita. Tarde intensa. Una tarde muy, muy dura, pero muy divertida. Es que en el fondo es esto, si no te diviertes mal, ¿no? A ver, señores. Ahora voy a coger para su trabajo las Artero One esas, las que has visto antes, las Sí. negras. Las utilizo mucho para este tipo de pelo, para hacer peine tijera, ¿sabes? Trabajo Sí. mucho peine tijera. Entonces estas tijeras las tengo para esto. Y al ser largas, ser de 7,5, me van súper bien. Espera que voy a poner a cargar esto para que no me olvide. Entonces- Pero después... Ahora lo que es... Voy a cambiar de brazo. Peine puntas finas para trabajar bien y levantar bien el pelo y sacarle todo... Es que ya podéis ver lo osito que es y el volumen que tiene. Es que es una locura. Mira, Nuria. Sí. Es que es súper guay. O sea, es un peluche. Es una perra que es súper agradecida de trabajar. En el sentido, si quieres dar volumen, Sí. es una... Tiene tanto volumen como quieras. Espera, salgo yo si quieres. Sí, si quieres. Y les van a- pido a ver qué quieren. Espera, ya aquí Jackie, fuera, ¿eh? Este que no se escape, ¿eh? No te preocupes. Jackie, Mary. Jackie. Ahora a ver si salgo, que tendré que ir a cobrar. Vale, ahora haremos cambio. Nuria le terminará de dar el volumen. Hacemos cambio. Jackie quiere... No te Jackie- preocupes que no lo dejo salir. Ya está. Vale, pues ya lo tienes bastante. Si quieres pasarle un poco más las patas de detrás para sacar volumen, pero ya está bastante. Ya está bastante. Sí. Pero del hocico, el morrete, ¿vale? Vale.
A ver, voy a mover esto un poco más lateral. Quieto. Tenemos aquí pelo, ¿eh? Sí, 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 sí. Ven aquí. No, 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 no. No, 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 no. Ahora vendrá. No te preocupes que ahora vendrá. A ver, sí. Quiero verlo para aburrir. No, no, no. Ahora viene. Tú oyes el ting-tong y ya te pones nervio, ¿eh? Ven aquí, ven. Enséñame la carita. No. Enséñame. No. Enséñame. No. Se me enfades. Corre. Corre. Oye. Oye. Va. No, déjame ver cuánto pelo tienes aquí. No se me enfades, va. Uy. Gloria, tenemos que hacer una cosa porque si no, no vamos a terminar nunca. Dime. Bañar al perro ya. Vale. Entonces, ¿cómo lo hacemos? ¿Qué quieres ¿Quieres que hacer? baño yo y Como terminas? tú veas. Sí, porque el corte sí. ¿Vale? Es bajo. Pues ¿Sabes? te voy a buscar una toalla limpia. Vale. ¿Realmente tienes el champú ya vitalizante preparado y puedes Vale, usar ya el lo he visto otro? antes. El otro. Aguanta la perra que voy a buscarte la toalla. Hop. Entonces ya está con el volumen y pues tendremos ahora un poco los dos trabajos En marcha. Aparte es que las tijeras no las puedes, no deberías compartirlas. Y yo he venido sin tijeras porque sería la que va a cortar. ¿Tu señora qué? ¿Mm? ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa a usted? ¿Qué le pasa a usted? A ver, vamos. Vamos, vamos. A ver, voy a limpiar esto mientras. Pim, pim. Jackie, hola mi rey, hola. Vale, pues vamos al lío, que se nos echa el tiempo encima. ¡Vámonos! Vamos, por Vámonos. favor, vamos. Al lío. Va, a ver, yo voy a limpiar. Trabajar aquí en equipo. Es lo genial, porque de hecho. Esto lo echaba mucho de menos porque realmente trabajar en equipo es muy guay. Puedes aprender mucho y cuando te acostumbras a trabajar en equipo, pues sale el trabajo mucho más rápido y Jackie, realmente ¿te vienes es como... conmigo? ¿Sí? Muy bien. Ya vaya, porque pobre cariño, Ay, aquí, señor. aquí se me está despistando la señorita. Yo estoy buscando el calor, porque no me conozco qué hago. Te saldrá de golpe caliente. Sí, ya lo estoy notando. Y tanto como te sale de golpe caliente, también te termina el agua de golpe. ¡No! Así que yo de ti no me encantaría mucho. Y además de tienes el después del vitalizante preparado. Pensaba que habías sacado el collar. Espérate. ¡Ay! No pasa nada. No. No sé qué pasa en las películas. Cosas del directo, chavales, y que estamos cansadísimas. Sí, no te me enfades, va, que te estoy sacando el de esto de las pulguis. Sí. Y a veces, también en peluquerías grandes, si no tienen buena organización, lo que pasa es que se confunden collares de pulgas, collares Eso de... también. Bueno, mientras no te confundan el perro, porque tú A has veces también ha pasado que tienes 50 bichones y dices cuál es cuál. No, También pero una pasa. vez le pasó a una señora que fue su hijo a buscar el de esto y lo contaban en Venezuela, lo contaron. Una señora que se fue el niño a buscarlo y dice, sí, yo he ido a buscar mi perro. Y la señora dice, pero si este no es mi perro. Guau. Y es que le habían dado otro perro al niño. Y el niño no se dio cuenta, que yo pienso, ¿cómo que no se ha dado cuenta? ¿Cómo que no se ha dado cuenta? Como si fuera lo mismo, mismamente. Ahí.
Ahí, señor. Bien, amor mío. Llénate. El Jackie. Bien. Realmente, ahora porque ya estoy súper cansada y la podría liar muy parda, pero si no, ya estaría trabajando con tijera plana directamente. Pero, como si se me mueve y tenemos dos perros y demás, y la puedo liar muy parda, además, vamos cansadas, no te puedes arriesgar ahora a meter tijera plana y hacer un trasquilón, ¿vale? Que sería lo ideal para ir rápido, Sí. pero lógicamente no lo vamos a hacer. Hoy no es el día. Hoy no es el día, hoy no. Otro día me sabe mal por los propietarios que se van a tener que esperar mucho para tener a sus perretes bien guapos, pero esto va así, amigos. No se puede trabajar rápido si quieres buenos resultados. Y más lo que os digo, ahora porque está aquí Nuria, pero trabajando sola, tienes que salir a atender a la gente, te va entrando, te va saliendo. Esto quema mucho porque estás empezando a cortar el pelo, te lo colocas, te entra alguien y te tienes que volver a ponértelo en orden. Y yo además no soy muy ordenada trabajando en el sentido de que estoy empezando por el lomo, cuando lo suyo es empezar por las patas a marcarte una forma, pero ya os digo, tampoco es un corte de competición y me estoy marcando el lomo porque es lo que tiene más largo, entonces me quiero marcar el lomo porque las patas tampoco van, o sea, van al tamaño que toca, entonces donde tengo que cortar más es del lomo para marcarme la formita y luego unir con las patas. Normalmente es esto, se empieza trabajando las patas y marcas primero pata y luego trabajas. Bueno, depende, porque en el caniche para hacer el corte que decías, precisamente no. ¿Sabes? Porque depende de qué corte vas a hacer. Ya. ¿Sí? Entonces. Yo aquí, por eso en este caso, lo mejor es trabajarte un poco el cuerpo, dar un poco de forma al cuerpo, marcarte la línea y luego ya, pues unes con las patas al largo que toca. Ay, que nos vamos a mojar todas. No te preocupes. Nos vamos a merecer un fin de spa. Queremos donaciones para irnos de spa, que nos lo merecemos. Sí. Necesitamos descanso, unas vacaciones. Sí, pero tú y yo nos vamos de spa y ¿de qué hablaríamos? De perros. Ya, pero estaríamos de spa. Pero estaríamos de spa. Sí, es verdad. Tenemos para contarnos cosas como para un año. ¿Salud? Va. Hoy no te van a dejar. Sí, baja. Porque Ahora cuidado que se va a mojar un poco, esperemos que no mucho. La voy a dar en la mesa porque se me va a mojar y no puede ser eso. Que está ya bien esponjosita. Vamos a atarla aquí. Va seco, ¿no? Sí, enchufa secador, porfis. Le has puesto ya el proteín y todo y demás. Ah, el proteín no le he puesto el... Bueno, pues el vita- ya está, vale. el vitalizador que me has dicho. Bueno, sí, lo vitalizante. Ah, vale, proteínas. Yo, Sí. bueno, sí. Bueno, la mascarilla esa. Sí, no le he puesto la mascarilla de proteína.
Un perro se lava más o menos como mucho una vez a la semana. ¿De qué? Vamos con el banco. Ya se va viendo, pues,
Otra cosa, el lateral, ya se va viendo, a ver, el lateral, un pelo que va largo, pero con forma, definido, sin a lo loco, ¿vale? Siendo bastante intenso. Lo que pasa es que yo creo que aquí estás trabajando porque es que eso es tu duele. ¿Eh? ¿Qué es lo que te duele? No, o sea, ahora ya no es de dolor ni nada. O sea, está siendo duro más que nada porque estoy cansada, hace calor, ¿sabes? No puedo trabajar de esto porque, verdad, realmente no lo estoy comprando. Es más que nada por el hecho ya de tener el control de la perra, El problema es que aquí yo hubiera hecho profesional, me estaba marcando ahora el culete, me he marcado el culete y es un poco. Vamos, hace poquito más porque yo no trabajo con la izquierda, ¿vale? O sea, de forma lateral, ¿vale? Lo que sería mejor haciéndolo así, ¿vale? Porque controlas esta parte de aquí, coge el pelo y te lo levanta, ¿sí? Pero más que el problema de esta cama es que tú la estás levantando, ¿ves? Entonces te va levantando, ¿ves? Y coges, levantas, ¿ves? Entonces te vas cogiendo, o hay gente que hace así, lo coges y no está bien, ¿sí? Lo que pasa es que esto ahora ya lo estamos haciendo como se puede estas horas, ya la cabeza no tira más. Así que me sale mal por la frente porque realmente no está viendo el trabajo como se debería hacer, pero es que ya no
inconcebibles porque no estamos trabajando en las mejores condiciones que deberíamos estar trabajando. Ya por horas, por día, por cansancio que traemos ya de normal, pero... No, ahí es que el problema es que depende de cómo comer. Ahí está, la princesita está también cansada, entonces ya que no se puede, y que estamos haciendo un poco de ligera, que aquí lo fácil es pasar máquina con un recalce y se acaba, pero la gracia es poder trabajar el pelo, practicar, porque es un osito. Ya está dicho. Entonces, por eso estamos trabajando de más. Bueno, yo sí lo veo, lo que pasa es que aquí no me llega un poco más. Sí, no sé, claro, sí. Luego iba a plano, ¿no? Por el resto se le va. Y, sobre todo, tenemos que trabajar con mucho cuidado y además estando cansadas, porque cualquier error estamos manejando armas realmente. Sí, esto es corta. Entonces son armas. Tú vuelas y esto no te lo dejan subir al avión. No. Esto va a decir que también tengo gente que lo hace de una manera que no sé si me lo va a dejar, que se lo pasa a pata, y haces así. Pero ojo con esto, Puedes botar plantar. no, pero ya tampoco porque puedes levantar mucho, o sea, puedes... Botar pelos que no tocan. Exacto. Entonces aquí por eso te digo que esto yo no... ¿Te gusta tan larga? Bueno, si es que no he tocado nada. Ah, vale, vale. No la he hecho. A mí no me vas a dejar las pecadas porque no para hablar. No, está muy lenta. Me estaba centrando en el trasero yo aún. Ah, perdón. Tranqui, no va bien. Pero ahora me estaba marcando desde aquí el culete, que está muy ancho, estaba relajando el culete. ¿Sabes? Me he cortado un poco aquí, que le voy a relajar esto más, porque esto está feísimo. Sí. Y solo... Ya. ¡Hala! Que ahora casi tenemos un accidente porque se mueve y es esto. Tenemos que ir con mucho cuidado. Y más estando cansados, porque la puedes mirar súper fácil y cuando más cansado estás, más lento debes trabajar por tener prudencia, porque la puedes mirar pardísima. Y lógicamente no queremos accidentes. Vale, cariño. Solo nos faltaría ahora Un accidente. que siempre pueden pasar, ¿eh? Sí. Pero si intentas que no pasen, mejor. ¿Qué te pasa? ¿Te quieres? Sí. Esto es muy bajo. Este ya está casi seco, lo que le faltan las patas y el problema es que como está aquí se va mojando. Ya. Aquí Pero después por lo menos ya tenemos el perro medio seco y si no se nos tira el tiempo encima. Entonces, ya. Bueno, cariño. me hace justo me dice todo. ¿Ves? Ahora ya me he marcado el trasero y ya tengo el ángulo y aquí detrás, ¿ves? Ya tengo el culete, Sí. la forma, ya puedo trabajar la barra. El Jackie me ha hecho una mordidita. ¡Ey! Me ha hecho un... Ya marca. ¿Ves? Aquí hay mucho pelo, se tiene que barrer. Y entonces ir trabajando pues, por capas. Y viendo, sobre todo visualizando qué te sobra, qué te falta. Sí, pero ves cómo estás trabajando, después te enseñaré. Ya lo sé. Estás forzando la espalda
pasó? No quiero que quede grabado. Trabajo muy Gloria. Te he pillado. No, pero ¿veis? Ahora ella está descansando aquí, ella se ha puesto Es que de forma... ya te digo, me hubiese cogido la silla. Lo que pasa es que también para trabajar este perro me gustaría tener una mesa pequeña. Estamos trabajando con una mesa muy grande para el perro de él. Y no para de moverse. Ahí está. Con una mesa más Pero pequeña. fijaros, ¿veis cómo fuerza la espalda sin darse cuenta? Porque ella se está poniendo, mirad la postura. ¿Ves cómo se pone? Esta postura te casca la espalda. ¿Lo veis? ¿Cómo se está poniendo? Lo hace porque esta mesa no llega más alto. Entonces ella para poder ver... Voy a poner ¿Sí? más alta. Sí, pero no te... Más alta. Pero aún así estás forzando hacia atrás. Ahora te estoy grabando, ¿vale? Para que lo veas. No, brava. De eso se trata, de aprender todos. Esto lo estamos haciendo para aprender yo, porque gente puede aprender. Yo ya os digo, soy muy novata, o sea, para mí estar trabajando con Nuria es un privilegio porque realmente yo no tengo ni idea. Entonces, esto es una masterclass para mí, porque realmente estoy aprendiendo. Y después, si te puedo decir otra cosa, te voy a pasar ejercicios del dedo, porque metes el dedo. Ya. ¿Y qué pasa? Que al meter el dedo en el... Ya. Claro, esto es muy fácil cuando lo ves desde lejos, No, ¿sí? ya lo sé, Pero que estás voy a apoyar solo aquí, ya lo sé, pero se me va. y se te mueve, y como vas a competir, Ya lo sé. debes controlarlo. Ya lo sé. Pero este perro no es fácil también, te digo, ¿eh? Este perro no para. Y lo que tú decías es... Lo suyo es que también no llevo los pedales, las gomas de estas cicleras, que las pedales que frenan. Sí. Neta. El perro al no parar no te deja trabajar y eso también es el otro problema. Y por aquí tenemos al Jackie, que yo ya lo he lavado y que se está secando tranquilamente aquí. Y este pequeñajo no le gusta que toquen la cara y antes me ha hecho un mordisquito así feliz. Voy a rebajarle lo más grande, que quede un poco de forma bien, Sí. porque que se vaya viendo un poco a lo bruto, sacar todo lo que sobra. No, está muchísimo más proporcionado. Ahí está. Y si queréis hacer un perro de este estilo, de este color, cogeros las de esculpir, como está utilizando ella, porque como veis no dejan marcas, ¿sí? Ahora estoy sin trabajar el pelo solo para sacar volumen, para sacarme lo más grande, para poder trabajar bien. Ahora estoy viendo a saco bajo, a sacar todo lo que me sobra para poder definir un poco el pelo. Y luego ya vamos a pulir y hacer las cosas. Me estoy marcando las líneas que se dicen un poco, que realmente si lo marcas bien no se hace así, pero lo estoy haciendo a lo loco, un poco, pero que ya, si lo ves de lado, sobra mucho volumen, pero ya va cogiendo una forma mucho más compensada. Ya. Aquí el brazo, tío. Te duele ahora. Estoy cascadísima, pero la forma general ya se va viendo. Que luego lo suyo es con la de pulir, pasar rápido y definir la forma. Ya veremos si lo vamos a hacer porque como se mueve tanto, la puedes limpiar en nada. Entonces, ¿es lo ideal? Sí. Veremos si se puede hacer también. Estamos ya, lo dicho, muy reventadas, es un día intenso, Y el perro no para. el perro está cansado también, estamos todos cansados. Bienvenidos al mundo real de la peluquería. ¿No? Porque muchas veces no lo vemos en los vídeos, pero es así. Y tampoco se aprecia un peluquero cansado, teniendo que terminar un pelo cuando tu cuerpo te está pidiendo parar y irte a casa a descansar. Que esto
entonces tampoco se ve que es un perro que te lo hacen en un momento, porque estás en plenas facultades, que es un día que quedas y haces el perro. Y solo haces ese perro. Es un día de trabajo, que estoy aquí cansada, que mis seguidores saben lo que estoy pasando estos días, de médicos constantes, mucho trabajo, empezar a hacer perros, estando mal del brazo. Entonces, está siendo un momento muy complicado para poder hacer estos vídeos. Lo que pasa que yo te digo una cosa, yo fuera tú, ¿por qué no? Yo usaría recalce. Ya, es que vamos a... Porque si no vas a terminar reventada. No, te lo digo en serio, ¿eh? No, sí, lo sé. Porque... Era porque quería también hacer el vídeo y trabajar fuera, pero ahora ya se me está alargando demasiado. No, para ti y para el perro. Ahí está. Hay momentos en que hay que Sí, saber no, parar. por supuesto, sí. Y ya. Me parece fenomenal. Te lo digo porque si no lo estás haciendo por el vídeo, ni te preocupes. Vale, O sea, tú- vamos a ello. Vamos a coger un recalce bien largo y sobre todo pasarle por la zona del pecho, que es la zona que vamos a sacar más volumen, para acortar el pelo, compactar zona del culete, zona del pecho, puede ir mucho más corta. Enfocar en la cara que vean cómo va de peluquilla por aquí. Sí, la han visto, yo creo. Pero va a ser todo un reto esto, pequeñazo. Vamos a coger el recalce más largo, lo voy a hacer todo. 18 me parece que va a ser demasiado, ¿no? Sí, lo que pasa, sí, ponle 16 tienes. 15, vamos a 15, poner vale. 15. Cuando decimos 15 son 15 milímetros. Vamos a poner 15 largo, 15 que son 17 para el pecho, a probar que es la zona que va más corta y ver cómo queda, ¿vale? Sobre todo hacer las pruebas de esto en zonas que sepas que van cortas, porque si te pasas, estás pasado. Yo lo hago normalmente Y por debajo, ahí. Ya veis que queda cortito en comparación. Pero va a quedar todo mucho más fluido. No, y que sobre todo ahora tú ya no puedes más, el perro ya no puede más, el perro ya desde el principio no para de moverse. Voy a ponerte más largo porque me da miedo pasarme de corto ahora que va osito y creo que va a ser demasiado corto si le paso las 15. Entonces con esto, a ver, vamos a trabajar el pelo. ¿Veis cómo se pone así? Esto al final fuerzas aquí y en la espalda, terminas destrozada de espalda. Entonces, ella lo que le pasa es que, como muchos peluqueros no estamos acostumbrados a subir y a bajar, y aparte el problema es que esta mesa llega a un punto en que ya no sube más. Le voy a pasar todo el 18, que queda más fluidito, Y ya está. y luego vamos a subir. ¿Bien? He oído algo que cae. No, que le he dado yo. Realmente va a quedar más corta, pero realmente queda con aún el pelo protegido y va a quedar mucho más estética. ¿Vale? Vale. Luego las marcas de tijera, de máquina se pulen, ¿eh? Sí. Y sobre todo vamos recolocando el pelo para Volver a repasar. y en el sentido del pelo. Esto también irá bien a la gente porque es esto, yo no soy peluquera de competición, soy una peluquera bastante novata, entonces para que la gente vea también el trabajo de gente que no tiene tanta experiencia en el sector como pueden ser grandísimos profesionales, cómo se trabaja en una peluquería al día a día y un corte mucho más comercial. Ya. Y con un perro que no para. Con un
perro también está estresado por todo lo que llevamos. Y Sí, demás. pero yo no lo digo porque sea malo, ¿eh? No, Lo digo porque... realmente es una perra súper buena, pero le estamos metiendo mucha caña a lo tonto. Entonces, ya. La voy a reparar porque se está comiendo del cuello. Sí, Ya lleva una hora que son las 8 sí, y estamos ya Cansaditas. bastante fritas. no para. Bueno, chicos, yo os tengo que dejar, ¿vale? Porque sí que ahora ya yo tengo que ir tirando, porque son las 8 y me estarán esperando mis nenes y mi madre. Y muchas gracias por venir. No, a ti. Vamos a hacer más cosas. Sí. Es un placer haber tenido la oportunidad de estar aquí. Luego te mandaré fotos de cómo queda ¿El final? los señoretes. Vale, perfecto. Entonces, Pues ahora, bueno, os dejo a todos los que nos seguís en TikTok, en YouTube, muchas gracias por estar ahí, porque son 40 personas que están ahora mismo. ¡guau! Y nos vemos muy pronto, ¿de acuerdo? Venga, hasta luego, chao.